Hola, 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 bobitos y bobitas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de las 25. Dejadme que modifico aquí un par de cositas y empezamos en breves el directo. Vale, dejadme, toco aquí, esto fuera también. Vale, y en principio no debería tener que tocar nada más. Vale, se escucha bien, ¿no? Vale, dejadme, toco aquí, esto se escucha bastante bien. Pues nada, gente, bienvenidos un día más al canal. Vamos a continuar con este maravilloso y espectacular de Witcher 3, que como muchos sabéis, pues ayer, después de un parón bastante largo, pues volvimos otra vez a darle caña. Eh, y estamos con, bueno, el segundo capítulo de lo que viene siendo el DLC de Hearts of Stone. Ayer avanzamos un poco sobre la historia. Hemos visto... voy a ir mientras conectando. Hemos visto ya, pues, que Olgier, que era el tío que nos mandó ir a por el príncipe sapo, pues al final resulta que fuera él el que hizo la maldición. Ahora encima resulta que tenía un contrato con el Gunther Odin, que ya sabéis que era el tío este que era un mercader de espejos, pero realmente nosotros pensamos que es alguien mucho más poderoso, porque de hecho nos hizo una marca para no olvidarnos de un contrato que tenemos con él, porque nos salvó de los Ofiri, que eran los guardianes del príncipe sapo al que habíamos matado. Entonces, claro, venían a por venganza, nos querían matar a nosotros. Y, y finalmente, pues eso, terminó todo bien porque nosotros conseguimos salir vivos, pero tenemos un contrato con Gunther Odin. ¿Y qué hay que hacer en este contrato? Pues tenemos que cumplirle a Olgier. Nosotros somos como un poco los representantes de Gunther Odin. Tenemos que cumplirle 3 deseos. Entonces, el primer deseo que nos había pedido era: quería la casa de un personaje famoso. Entonces, de momento eso no lo estamos haciendo. Y pues nos pidió que tratásemos de divertir a su hermano. O sea, que pasase un día súper divertido el hermano. ¿Qué pasa? Que el hermano estaba muerto. Entonces, lo gracioso de esto es que tenemos que... Bueno, ya hemos ido a las catacumbas, hemos visto al hermano y resulta que el hermano, pues, para poder divertirse, se puede meter dentro de nuestro cuerpo, dentro del cuerpo de Geraldo. Entonces, pues, estamos ahora en una boda. Hemos ido junto a nuestra amiga Shani, que es médica, y tenía una boda, con lo cual pues vamos a aprovechar ese evento pues para acompañar a Shani, para que se lo pase bien, y sobre todo también para que VLODIMIR, que es el hermano de Olgier, también se lo pase bien. Y una vez demostrado eso, ya será un desafío menos o un... ¿cómo se llama? O un deseo menos que cumplir. Después nos quedaría lo de conseguir la casa, y por último nos quedaría pues el tema de otra que nos mandará, que todavía no nos ha dicho. Solo nos ha dicho 2 de momento, pero son 3 deseos, menos que cumplir. Con lo cual, pues eso, tenemos lo de recuperar una casa que nos ha pedido, una casa de un famoso concreto, nos ha pedido. Después, lo de pasarlo bien con el hermano, que ya estamos en esa misión. Y por último, pues lo que nos diga, porque no, todavía no sabemos. Vale. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you... Vale, estaba mirando ahí un mensaje que me había enviado y además era de audio, entonces claro, no lo iba a poner. O sea, es algo personal mío. Así que nada, son las 9:30 de la mañana, hora española. O sea, ya veis que estamos de día. Y vamos a jugar, yo creo que hasta las 12 o una cosa así, porque pues me tengo que ir a trabajar. Después a la tarde tengo un momento libre, pero voy a aprovechar para ir al supermercado. Y voy a aprovechar también para... sigo con algo de mocos, tío. Concho. Y voy a aprovechar para hacer un trabajo que tengo que hacer de natación. Entonces no haré directo. Supongo que a lo mejor si estuviese físicamente bien, pero bueno, ya ayer pensé que iba a estar perfecto y de noche me puse a hacer un trabajo que estoy haciendo de atletismo, con lo cual ya se me hizo tarde y dije, pues ya no hago directo, lo hago mañana a la mañana. Y hoy pues salgo de trabajar
porque tengo, bueno, turno partido, ya sabéis que haces, tengo turnos partidos. Come. Y resulta que tengo que Time to trabajar meet and be hasta la greeted. 1 de la mañana. I shan't stray a step from your side. Con lo cual, pues veremos a ver qué tal. Si puedo hacer directo, hago directo, ¿eh? Porque tengo, bueno, turno partido, ya sabéis que haces, tengo turnos partidos. Come. Y resulta que tengo que Time to trabajar. meet and be- Se escucha perfecto, gente. Dios, realmente se escucha maravilloso. Pues eso, que tengo que trabajar, con lo cual no sé realmente. Hostia, mirad la insignia de arriba de la vida. ¿Veis encima de la vida donde está la vida de Geraldo? Como tenemos el escudo de jabalí, que es la insignia de la casa de. Esa es la insignia de la casa de los Von Everett, que es VLODIMIR. Entonces sabemos con esa insignia que ahora mismo VLODIMIR está poseyendo a Geraldo. Que también ya se le nota un poco en el aspecto como está. ¿Ves? Eso Geraldo no lo hace. Eso es VLODIMIR que está actuando por Geraldo. Vale, vamos a conocer a los recién casados. Time to say hello. Vale. Be nice now. A ver, ¿quién se casa? Once more, all the best in your new life. Me tengo que suelen decir. Joder, tío, tengo frío y estoy con la manta ahí, pero la he colocado como el culo. Dearies, blessings Tengo rain frío. down upon you. May you Tampoco live in así, health and happiness. Harmony and love forever La cámara last se ve betwixt bien, you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Tío, voy a ponerme, os lo prometo, voy a poner mejor la manta, porque... Hostia, me está tocando un poco la My moral. dear friend Aldona and her chosen one, Tengo las Jonas. piernas, tío, me estoy en pantalón corto. It's an honor. Y aquí The estamos sun shine estamos en brightly on invierno this new todavía, path in pero your hace un frío que te lives. pelas. I am This is my friend of yesteryear, Geralt Es que yo sin of mi Rivia. mantita no sé Yes, 'tis I, Geralt, a Es witcher. VLODIMIR, cuando sale la letra en Heartfelt azul thanks es for your VLODIMIR quien habla. hospitality. O sea, I Geraldo adore no. weddings. The Está brides dentro de nuestro especially, cuerpo. so fragrant, so tasty. I could. Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. Vale, a ver, ¿por qué? Joder, es que me das preguntas, tío. La novia viene con una buena dote. ¿Cómo conociste a SANY? ¿Por qué has escogido a este tío? ¿Cómo conociste a SANY primero? Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Both studied medicine at the academy. Wondrous times. Vale, o sea, Over estudiamos quickly in juntos. my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after Nada, 1 o sea, year. querer It's estudiar never y too no late to poder por pursue an culpa de que education, bueno, my tu papá dear. no. Your Por desgracia husband que is tus padres certain no to pueden help you permitirse. complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Come, Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. You will help her, will you not? That is between me and her. Ya. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help her? I'm sure we'll discuss the matter. That's my lad. You're a right decent chap. I knew it from the start. Cuidado, es que hace unas preguntas. Mira, ¿por qué has escogido a este tío? Y pues la novia viene con una buena dote, que es de plan, la novia tiene buen material, ¿sabes? Entonces yo voy a decir que empiece la fiesta, porque es que si no We've nos va a chewed the pegar en la fat boca. enough. Time's a La wasting. Shani. Are Como hagamos esas you preguntas, nos revienta. expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch Esta mujer, si no fuera porque está el marido al lado, yo creo que vendría por nosotros. And Se le ve en la perhaps you cara will como catch one tontea of un their... poco, ¿eh? It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly Tiene al bothered marido if al it's lado y se not va a the casar con case. él hoy. Come, let's drink. Pero este como... Es que el VLODIMIR ya lo iréis conociendo si no lo sabéis quién es, pero es un personaje de mucho cuidado, ¿eh? O sea... Ese hombre debía de ir a por todas las mujeres cuando estaba vivo. Vale, y aquí hay pequeños juegos que hacer. Así como diversión que hay en las bodas de antes. What sport is this? Claro. Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned king of the swineherds and win the prize that comes with it for their wench. Lady, meaning. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose. Nay, any man can try his luck. All you need is to herd Vale, o sea, the los piggies pintados de down amarillo yellow hacia into the los... pen. Vamos a perseguir a unos cuantos cerdos, ¿no? Sounds Vamos a like intentar, a damn ver qué tal. foolish nonsense. But why not give it a try? We've A ella been le hace honoured. ilusión que vaya. Y si ganamos, Get that cripple llevaremos un out of premio. there! Could chase his own wench into a bed, let alone a pig into a pen. Vale, vamos a probar a ver qué tal. No sé si podré yo usar algún... No creo que pueda usar ningún poder, ¿no? Porque
Porque usar Axia sería la hostia. Shame there's no pain to hear. It's a moment worth immortalizing for posterity. Uy, viene, Watch viene. my movements, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a supone que ya porker. está, ¿no? You see that, Shani? One Ah, big pen. guau, chaval. Que fui You enteramente foolish fácil peasants. con Axia. Learned Es a que hasta lesson vino from your el better cerdo al que by the hipnoticé pig's y vino el pen. colega también. Indeed they O sea, no tuve are. yo que perseguirlos detrás. Ya Whoa, vinieron ellos Master conmigo. Witcher. What were the trickery back there? The fancy finger twisting? Nada, no es know. nada. Seen that afore. Witcher told a lad to go hang himself, drew some flowers in the air with his hand, and the man lost his mind. No, yo no he hecho Meaning you trampa. cheated Que no, hombre. and shan't be crowned king of the swineherds. Shani, what is it Geralt says in these situations? Damn it. Yes, that's it. Joder, tío, en serio, cabrones. Now for what I say. Do I look anything like a swineherd? Joder, tío, pero no pensé que me iban a reñir por hacer Forgive trampas. me, Shani. I've let you down. Are you worried about that pig? Oh, you needn't be. We're here as a couple. I wanted to win you that thing. Really, it's unimportant. Nothing at all. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? El Vladimir tiene unas ganas de trajinar. I'm on the prowl. That's Ay, ay, ay. clear. In Es como Muerte y Geralt's opinión, name and colega. flesh, of course. But still. Yet the more I woo you, the less you seem ready to succumb. So I ask myself, what am I missing? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. That one, with the garland. Splendid choice. Now observe as Vladimir von Everek does his thing. Cuidado. Lo peor es que se la liga seco. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. Porque es brujo. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani. That would not be fair. Fine, fine. I'll stay out of your way. Ya no está. Ah, sí, sí que está. Ah, es guapa, la morenita esta. Mi querida joven, eres un milagro. Te dolió mucho cuando te caíste. Debo decir esta, típica. Did it hurt terribly, my sweet? Cuando te caíste al cielo, Ángel. When you fell from the heavens. Why, Sarah. Shh, my dear. No more words. I shall make a Encima true Geraldo es lady guapo. of you. Arm in arm, we'll grace the finest salons. Salons? Really? Actual salons? In Novigrad? La tía tiene unos And ojos y how- pelo moreno. In Novigrad, Oxenfurt, why, in Kovir as well. Wherever you wish. Vayamos deprisa al granero. Let's make haste. to Hablar the no vamos a hablar barn. mucho, ¿eh? There, everything will be made clear. El granero no vamos a hablar mucho. Lesky, step away from the man. Who the devils are you? No llega a llegar este tío, no llega a venir To our y la llevamos al granero, ¿eh? Porque la tía estaba como... We'd keep those of your ilk Vale. far from her. No vais a hacer nada, paleto. Perdonadme, no sabía. Somos los hermanos de la señora. Perdonadme, no lo sabía. Easy, lads. No harm done. An innocent conversation. Seguramente Vladimir querría with an pelear, ¿eh? innocent miss. De hecho, The igual kind debería... weddings are for. We all Debería heard pegar. your innocent talk. Wanted to draw her to the barn. What were you gonna do there? Talk some Vamos a darle more? una pelea a Vladimir, Naturally, va. we Vamos a darle would pelea. speak, but first we would dance. Now tell me, Hay que pelear, hay que what pelear. sort of fool Porque él quiere would want pasárselo to bien, o sea dance que hay with que a pelear. beauty like her? Find another beauty, or I'll dance with you myself. Just after I grab me a fence post. Geralt, you saw it. I tried to resolve this peacefully, but they wish to fight. Suits me just fine. Sounds like wonderful No, fun. sí, está Fence acá. boards right Apuntazo over there for the limpio. taking. A puñetazo Fear limpio. eat your stones. That's the last ploughing straw. No one accuses Vladimir von Hay que Everek pelear, hay of que pelear. cowardice. Hay que pelear Calm porque al down, final boys. es su día. I wanna fight Pues, you. Too Ahí. damn bad, because we're gonna tan your mutant freak Vamos, sí, sí, sí. hide. That does it! Rah! Hey-ya! Que este tiene unas ganas de pelea. Show us what Después de you tanto got. tiempo muerto. Hot damn, boy. You needn't ask me twice.
Y va por un palo el colgado, Ya, tío, pero a puños, Geraldo. ¿Cómo va a ser a un palo? Pasarse. Fence boards, the perfect weapon for swaying. Relájate, relájate. Relájate. Perfect fit for your job, you plowing gentle foot. No se la vendo, Casa. Adiós. Never in my life have I reveled so fiercely. Paletillo. Step up. Who else wants a shave? Damned cretin creamed Guapo me. pelear con palos. Embarrassing to take a licking from a boor. Never the maiden watching. Me ha gustado. Ya me metió un palazo, güey. Had enough peasant spawn. Thought yourself a match for a Von Everett. A witcher. Esto a SANY no le va a Away gustar with mucho, you. pero Begone. él lo I'm necesitaba. tired of looking at your slack-jawed yaps. El VLODIMIR lo necesitaba, pelear un poco después de tanto tiempo muerto. Where to, my love? I was to turn you into a lady. Geralt, you must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? You always that charming in life? It worked. More often than not. Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't beat the wedding guests. With my hands. También lo malo es que no sé cuánto lleva muerto este hombre, pero supongo que las cosas habrán cambiado, ¿no? Desde que ha muerto a ahora, las cosas habrán cambiado bastante. Que murió de joven. You made this mess, you do the explaining. Oh, all right. Your methods quite unusual. To woo a woman by beating up her brothers. Bajo la manga no sé, pero bajo el Creative. pantalón. Wonder what else you have up your sleeve. Vale, a ver, estoy desentrenado, todo ha salido seguro planeado, puedo demostrártelo si quieres. My dear girl, what don't I have up my sleeve? I'd gladly demonstrate. Perhaps behind the barn. Todo detrás del granero. I think you've demonstrated enough. Let's just enjoy ourselves, all right? Qué tío es, chaval. You No don't have all pierde, that no much pierde time comba left. el cabrón. Your wish is my command, milady. Pierde I'd una. never deny a maid so fair-featured. Off we go. Siempre tiene que ser todo detrás del granero, tío. No le vale nada. Todo tiene que acabar en... Oye, ¿qué te apetece comer? Lentejas. Vamos después detrás del granero. O sea, todo tiene que acabar detrás del granero. Vale, ¿y esta mujer qué pasa? Found yourself a perch from which to survey passing bows. What do you mean? Ah, vale, podemos venir aquí. ¿Y aquí qué hay que hacer? A ver. Joder, lo de los puercos me salió mal, Tendríamos que haber hecho sin magia. Vale, ¿y esto qué hay que hacer? Supongo que buscar algo, ¿no? Bajo el agua. Seen what he pulled from the water? An old pot. Mayhaps his lass wears pots for shoes, in case she can't find a privy. You were supposed to guapa fish esta. out my slipper. I'm at a dance now with one foot bed. 'Tis a wedding. La verdad que todos los I've got to wear personajes están slippers. bastante bien hechos, Oh, look, dearie, I did. Están guays. Take Hay otros that. personajes de otros Look, videojuegos que must have están peor. sucked it deep in. Estos están muy bien Well, hechos. poke your Es un paws in DLC, there. Rut for Tienen it. que meterle Rubbish game. tanta caña y está muy guapo. O sea, hicieron muy buenos DLCs el What's all this then? They're playing slip in for a slipper. Never heard of it? Never. Us gentry folk have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. A man's got to dive in and fish it out. Vale. Estoy viendo a este hombre, es que me estoy imaginando ahora mismo a VLODIMIR lanzándose y en vez de coger solo la zapatilla de SANY, cogiendo todas las zapatillas que hay y llevándose a todas las mujeres. Así, venga, al granero, todas en fila, una tras otra. Vale, ¿qué gano si me compro el zapato? And once I retrieve it? Well, your maid'll be pleased as punch. Or it means you're a gallant beau. And Está guapa awful también handy. esta chica, madre Is mía. that all? Recupero el No de SANY, el prize? tuyo Not y el even de a tu kiss? amiga. Todos los That zapatos. depends on the miss in question. If she wants to give you a kiss, she will. But she ain't obliged. Hay que hacerlo entonces. Venga. Oh my. Hombre, claro, es que... Oh, there's more to come. Que Geraldo... Ojo, cuidado, Tiene la cara del pantalón. Veo que está en gallumbos.
O supongo, ¿no? Que estará en Guayumba. Prime game. SANY, your slipper. I shall prove I dive to any depth for you. Es que realmente Geraldo tiene un físico muy fuera de lo... Bueno, este también tiene buen físico, pero Geraldo tiene un físico fuera de lo común. No, botas también te digo. Unas botas me llevan. Que Geraldo, ostras, tío, está fuerte y definido, ¿sabéis? Mira. Observe, SANY. Un físico para esta época de la hostia. Ni comerá, pero... Vale, va. El caso es encontrar el zapato, vale. No hay más cosas por ahí. No hay más zapatos que yo pueda... Tío, a ver, no tiene mucha profundidad, Yo... Cualquier hombre podría haber buscado aquí el zapato de su compañera. Mira, otro zapato o algo ahí. ¿Qué es esto? Zapato perdido. Bueno, lo que yo decía. Al final voy a coger los zapatos de todas las pretendientas. Mira, otro zapato allí. Voy a salir con un saco de... Vale, o sea, me queda como pillar el... Me pone como que pilla el zapato de SANY. O sea, no sé si lo tengo o no. Voy a recuperar un poco de oxígeno y voy a seguir buscando. Vale, seguramente ya tenemos el zapato de SANY. Ahora lo que toca es devolvérselo para que me cumpla la misión. Pensé que todavía no lo había encontrado. Vamos a buscar así a ver si vemos algún zapatito más y listo. Participa en las actividades de la boda hasta medianoche. Eso es lo que vamos a hacer. Para que se lo pase bien Vladimir, ¿sabéis? A mí realmente no me interesa mucho jugar a todos los juegos que hay aquí en la boda, pero como pues hemos pactado de que se lo tiene que pasar bien, y además tiene que decirle al hermano, sí, me lo he pasado bien, tal, así un día guay, porque si no, no se nos va a cumplir el deseo. Entonces, la vamos a cagar. Vale, pues no hay más zapatos. Hemos cogido como 3 o algo así. O... No, para arriba, Geraldo. Querida, aquí te tengo el zapato. A ver, Bow. Ah, SANY. Damn lucky that pond, sinking up to my armpits. I see no amount of silt could keep you from my shoe. And all the other shoes overtossed in the lake. Always better to do a bit more and even gain naught by it than to do too little and face regret. Oh, that's quite the theory. One founded in practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers, and she will lift up her skirt and bend over. To don it, of course. Ah, so generous. And clever. Just figuring that out? I believe I've earned a kiss. Well, find the owners of those shoes. One might agree. Don't be jealous, SANY. That was but a jest. Este va a Don't give saco a por piffle SANY. about the others. Y se la va a Ah, llevar, well. seguro. Recognize this, Cinderella. My shoe? Así que ahora va a estar mojado. Now extend your supple Vale, leg poner and let me slide. No hay peor it in. sensación para mí, That tío, is ponerme un zapato mojado, tío. O un tenis mojado. Ya me de estar con los tenis mojados y los calcetines thank you. mojados, lo peor. Ha hecho como se lo puso tan tranquilamente la My kind of tune. Let's do some dancing. In my experience, witches and dancing Vale, lo don't que pasa es que, exactly joder, yo quería seguir jugando al Today juego. they mix like fire and oil, my love. We'll dance the barn down. Es que claro, a Vladimir le encanta bailar. Lo que pasa es que Geraldo no. Geraldo es anti-bailes y anti-nada. Faster till we Pero a ella le mola. expire. ¿Quién ve a Geraldo en esta situación? Nadie. Que Geraldo nunca baila. Lo que no entiendes es por qué no hay música. ¿Quitaron la música o todavía no ha empezado? Estoy bailando sin música. Bueno, están tocando y no hay música. Tengo la música puesta. Supongo que tendrían a lo mejor problemas con el copyright en algún pasado o algo y le han quitado o así. No lo sé. And now, a special treat for our special guests. Ya, el Gun te lo digo. The Witcher Geralt. Este es el que tenemos con el que tenemos el contrato, que tenemos aquí marcada la... ¿Ves? La marca que tenemos aquí a la de nuestra cicatriz, la marca que él nos hizo del contrato. At last, music for a loving embrace. Come, SANY. It's time you discovered my romantic side. Lo que me parece una tontería, pero me gusta de este juego, tío, es que
ponen las voces ambientales, ¿sabes? O sea, se escucha murmullo al fondo de, joder, que es una boda y la gente está hablando, ¿sabéis? No está todo en silencio. Se escucha murmurar por el fondo, tío. Vale, no sé si es porque tengo... no sé si es porque tengo la música baja o qué, pero tendría que haber sonido de música. Y no suena nada de la música. O sea, yo no la escucho tampoco. Y me da rabia porque me gustaría escucharla, tío. El baile es solo un aperitivo, tú también eres una bailarina excelente. Sí, tú también eres una bailarina excelente. A chair could dance a jig with you as its partner. Oh, how humble you are. La vamos a ganar. I strive to be, yet should the need arise, I can strut as proud as any peacock. Oh, a perfect combination. Women must love you. Well, not to brag, but... Call it idle curiosity, but... A saber. How many have you had? Many. And not a scrub hag among them, I should add. Women with true class, all. Though none to match your charms. Es que además lo tiene, o sea, el Vladimir lo tiene fácil porque ella ya había tenido un romance anterior con Geralt. Entonces, claro, físicamente se atrae. Entonces ahora falta que de ese toque personal Vladimir para que pase algo. I'm not sure I do. Qué listo fue el cabrón. What are you doing? Have you lost your mind? I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you shall keep your hands to yourself. Se han medio molestado, ¿eh? Don't be upset, my peach. I couldn't resist. I'm not upset. Just next time, don't lunge at me like that. I'd had a long fast, so to speak. Hunger overwhelmed me. But yes, next time I shall ask. A ver, lleva tiempo muerto realmente. SANY, may I kiss you? You are incorrigible. Se lo pasa bien y le ha Could I gustado. talk to Geralt for a moment? What for? He'll have nothing of interest to say. The man's a drip. Please. Very well. See how I've reeled her in? Now don't fuck this up. Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. Debe ser una Do you mierda. feel anything? Porque claro, estás viendo como espectador, o sea, debes de estar viendo como de espectador, se siente todo y tal, pero no puede controlar nada. O sea, el tío Because puede I hacer lo que le dé wonder la what gana. it would have been like Y tú to lo ves. dance with you. ¿Sabes? Just you. No lo habría hecho, no me gusta bailar, yo nunca te habría forzado, me gustaría hacer lo mismo que hizo él, la verdad. Probably I'd have done what he did. Still like to. Then why don't you? Well, answer me. Porque no soy así. Normal folk don't act like Vladimir von Everett. Because they are churls. Don't be too hard on him. All in all, he's actually rather fun. Ha! See that? I'm fun. And you've got a pike so far up your ass, you can't wear hats. Happened to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I was surprised. Porque tengo el Who is he? Gaunter O'Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Supongo que estará viendo que todo va según lo previsto. O sea, que nos está saliendo todo bien. He didn't show up without a reason. Porque al final el contrato lo tiene el Gunther O'Dim. Consider that he might have simply been nearby and dropped it on a whim. Promise you this much. He never does anything simply, and certainly not on a whim. Entonces yo creo que querrá asegurarse de que todo va bien y que va a poder cumplir carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes listening to you talk. I'm going back in. Better. Come, SANY. The night beckons us not to jabber it away. Vale. Supongo que seguiremos jugando a los minijuegos que hay aquí dentro. Vale, vamos a seguir participando en actividades, ¿va? ¿Qué actividades hay? Ahora sí que se escucha la música. Ah, vale, puedo bailar aquí. Vale, ahí. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. ¡Ole! Sale los Geraldo. Hostia, el Geraldo, loco. Ponte ahí. ¡Epa!
Cómo le baila el Geraldo. Movimiento sexy. Mira, mira, mira cómo mueve hasta los hombros y todo, Hostia, con el Geraldo, tío. Hostia, qué bueno. Thanks. Qué grande, chaval. Vale, aquí me dice algo de una misión. Supongo que será a lo mejor beber o algo. Your health, Sir Dwarves. May your beards grow long, but never tangle around Tiene que your beber ankles. realmente el tío. Como uno solo ya vas mosca. Otro, creo que con dos ya vamos bastante bien servidos. Yo lo que no quiero es hablar con un telodín, Vale, esta es para hablar con un telodín. Yo quiero participar en las fiestas. Pues ya hablaremos con un telodín. A ver, ¿qué pasa aquí? Do you need help? SANY, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. Wanted a proper wedding for her. Wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, whoosh, scoop, sizzle, sizzle. Ooh, I've not seen that sort of trickery. Como baila Geraldo, ¿no? Horribly dear. Diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. But I'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers, but we'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers is... Pues habrá que seguirle la pista, ¿no? Groom's hound chased him off. That blasted demon. Ugh, they sure named it right. Calm yourself, Dumpling. Master... Cuéntame todo lo que sepas, va. Before I can begin my witcherly investigation, I require guidance. Clues. Tell me all you know. Everything. Es que mola hasta la voz dulce que pone Vladimir, ¿sabéis? Que Geraldo no habla así tan bonito, ¿sabéis? He went for a stroll to air some gases, he said. That horror demon saw him and started barking like a thing possessed. Why so? Haven't a clue. Didn't like the man, sent something awry. If I feared, it would have fled, not get... Damn fool dog. How can you know? But it's not... Foolish or not, it's our son-in-law's beloved. Vale, lo encontraré. You needn't worry. The Witcher, that is, I, will find... Oh, mighty generous. Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper. He wore a jester's cap. Typical sort. I shall... We thank you. Awfully nice of you to offer your help, but are you sure you're up to it? You're not actually a witcher, Vladimir. I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. I expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent advice. SANY, Vladimir and I need to find the Fire Eater. If we're not back by midnight, then... Relax. We'll be back in no time. I believe in you. A mí sí, pero claro, el caso es cuando él se mete dentro de mí. Tally-ho. No Adventure podemos hacer nada. awaits. Nos puede llevar por ahí de fiesta toda la noche que no podemos hacer nada. Vale. Vosotros sentidos de rojo. Vale, esta es la caseta del perro. Oh, not so clean. I've only ever seen two like this. One in an ant-hill, the other when I caught a hen after not eating for a week. Quería investigar el calderillo. Its bowl is chipped. Tried to devour its bowl along with its supper. Daft mutt. The hound tore its chain off the wall. Underfed, it seems. Or else the ash liquor really boiled the mutt's blood. Vale. Y aquí están las marcas. Bueno, pues esto The está dog mal. made these tracks true, but a small one.
Sí, pero bueno, puede ser una casa enorme como para asustar o lo que sea, pero realmente seguramente es un perro. Not exactly how I imagined this wedding. Think I'll wait here. Wonderful, my juicy pair. I shall continue my travails while you rest. Shan't too heavy sought to scamper up this tree. No discoveries of note as yet, but I shan't give up. This witcher work suits me swimmingly. A spark spitter's cap, if ever I've seen one. As gesterly as they come. Chap must have lost it running from demon. Two conclusions, then. Our magician is fat, and a coward. Tío, en serio, pero el perro te está dando miedo. Seguro que es un perro pequeño. Mira qué bonito es. Se parece el perro de Asterix y Obelix. Missing man, missing mutt. Am I seeing this right? That gammy puss ran up a tree to escape that puppy. Oh, qué mono, tío. Con mitad de la cara negra y la otra oreja negra y todo blanco. You, get down. Oh no, no bloody chance. I value my life. What do we do? Si es un Rottweiler o un perro tal, pero joder. Ya, nos vamos a calmar al perrete. Sit. Es que este poder es muy tocho, Now that is power. If I'd had that, the Horsons never would have gutted me. Make it do some folly. Roll about on the ground. That sort of sport. No. Oh, could you be any more of a bore? I'll do it myself. Roll over. Leave it alone. Were I to command it to eat its own tail, it would do so, right? Demon, doghouse now. Now what have you done? Why ever? Ruin my fun. Have it at the wedding. Hay que controlarlo, si no hace lo que le da la gana. Climb down. Man-eating beasts gone. Pequeño, tío, VLODIMIR. You sure it won't return? Positive. Sí, pesado, venga. Better safe than sorry, I always say. Va a reventar. Geralt, this jester is drunk as a skunk. I hope he's not polished off that bottle yet. I saved your life, man. Do you not at least owe me a sip? Course. Bottoms up. Hala, venga. Vaya dos. I say, cracking good mead. Now I understand why you wanted some private time with it. Fine mead, true. But I was fleeing a hound. Hound? But... Tío, pero si es un perro normal. Tu gorro, toma. Your cap, sir. Lost it running from that pup like... Ah, my dearest cap. Always... Lo que me gusta son los tatuajes del brazo. Tiene aquí unos tatuajes en el brazo de izquierdo, super guay. ¿Siempre te asustas con esa facilidad? You're a man whose trade is literally to play with fire. How can you fear a tiny runt of a dog? A ver, si tiene was miedo a a los perros... monster! A demon! So you said. You're a stoneless coward, sir. That's that. Puede ser que le dé miedo a los perros. Beg your pardon. I'm not a coward. I'm cool. Mueren. I suppose he might singe his tongue. Guessed it. So was that misunderstanding? Vale, de una manera irás a la boda. You can forget about performing in your state. Tío, te han pagado y vas borracho, en serio, tu And trabajo. just what state would that be? Look at yourself, man. You're a tramp. Can barely stand, let alone perform. First off, that's bollocks. Second, I'm a fire eater, not a stilt walker. Hombre, a ver. Standing straight ain't a requirement. Tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Vámonos, ya te spoilaré por el camino. Ese descubrir fuego, ¿dónde está el truco? This may be my only chance to ask. Your fire-guzzling trickery. How does it work? Oh, they'd toss me out the guild if I told. Except if I took you on as an apprentice. 6 meses. In half a year's time, you'd learn. I haven't half a year. Come, just between you and me. We've drunk together. We're practically brothers. Drank it all yourself. You're no brother of mine. You dare toy with me this way? Very well. Refuse to tell me, and I shall leave you here as a morsel for any passing boars, bears... This here's assault. He's suppressing the arts. Out with it. I got this special mixture I drink before every show. After that, I can eat fire, spit fire, do what I please. It don't burn nothing. Is that all? Where's the art in it?
Any dribbling imbecile can smear his throat with a protective slurry. I've had just about enough of this. First they release the hounds. Vale, o sea, que ahora Didn't nos mean toca to a nosotros offend the pegar fuego. bloody charlatan. Do something. Oye, te pagaré, no irás a ninguna parte. Now, you're gonna forget Esto me va a everything dar you've puntos de seen, experiencia. said, and heard in the woods. Wouldn't a smack upside the head help the matter? Put the cheating coward... No need. You'll go back to the wedding and show everybody your tricks. Oh, your charlatan's tricks. Que podría pagar, pero prefiero eso porque me da puntos de experiencia, ¿sabes? Pero todo lo que sea usar art, vale. I'm coming. Mira cómo cambia la postura de Geraldo cuando se mete él. I'll find En plan, some more echa el interesting pecho para afuera. diversions there. Ves a Geraldo todo tranquilo, normal, y cuando se mete Vladimir, Keep todo el calm, pecho stay para atrás. close. I shan't stray a step. Wild Vale, tengo que animals proteger al... flying Vale, every me dejaron las scalp espadas, in o sea these que se woods. puede liar. Seguramente vaya a haber algún bicho. Mira. Para. As much as your cock's a tent pole. Hide, Esto es toda la vida. blind fool. Ven aquí, jabalí. Para el jabalí la vida que tiene. Déjate del tonto este que me lo vas a matar. Pero... Ahora volví el señor ese de en medio. Lo quito de en medio, tragafuegos. Va, hombre. Vale. Jabalí la madre de Dios, es un jabalí solo y me está reventando. Peor que un sumergido. Ya, perro. Quédate quieto. Adiós. Tío, qué vida tiene el aguante del jabalí. A tío, realmente yo creo que me lo mató porque le quitó toda la vida de un golpe. Got weak eyes, see? Besides, I'm a fire eater, not some damn naturalist. Indeed, you are not, Master. Believe I've. David Altonsborough. Listen here, Master Hattonsborough. Stay close and no. I'll see to it your drunken, fire-spitting. Vale, espero que no haya otro jabalí, tío, porque parecía el sapo del juego, chaval. No aguanta. It was my doing, if I may say so myself. And Demon? He failed to return. No, he did. He's just acting mighty strange. Está el pobre hipnotizado por nosotros. Seems to be in a muddle of sorts. Got as much life in him as a carrot. Might have eaten some nightshade or whatnot. Your attention, please. I invite all to... We must watch the trickery. Never saw anything like it while alive. O ver a una persona de estas que traga un fuego, no me acuerdo cómo se llama el nombre oficial. Pero ver a una persona que traga fuego en la vida real tiene que ser espectacular. Como meten la antorcha en la boca y después escupen. Hostia, tío. Debe ser súper guapo. La verdad que nunca me he visto ningún espectáculo de este tipo. La vida real tiene que molar. Mira, la SANY está siempre mirando para nosotros. Tiene ahí un... Le gusta, claramente, le gusta Geraldo. O sea, no le gusta tanto Vladimir, sino que le gusta la mezcla del físico de Geraldo con la actitud y personalidad de Vladimir. Entonces está ahí como que... Le hacemos ojitos, ¿sabéis? Vale, vamos a hacer otro juego. My first Witcher contract. Done. 5 meter found. His ass saved. No, Gwen no, tío. Gwen no me gusta nada. Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask Igual hay que twice, jugar midget. para... No need for it. Lo siento. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? I'd have you play and stop talking. Let us play, gentlefolk. What's your wager? Everything. Pues poco. The whole lot. Sí, hombre. I'm all in. Yo no soy tan bueno en jugando I Gwen. never knew you to be such a gambler. No, es que no me You gusta shall see jugar. many new La verdad, sides no of me me gusta this jugar nada. night, my dear. Me gusta Many jugar. large Grandes cosas, sides. tío. Ya, ella está interesante. Normally we play that the losers got to wear the SEs. No me que I me las needn't orejas. care. I shan't lose. Seguro que sí que pierdo. Uf.
Es que ni me acuerda ni cómo va el sistema este, tío, de cartas. Es que si voy a coger a este, ¿no? Para tener todo el set completo de cartas. Ah, vale, puedo eliminar una carta, cambiar líderes. Vale, tengo de líder al rey de Temeria. Y fuerza total, cartas unidad, 95. Cartas de héroe, 1. Vale. El tema es... ¿cuántas cartas tengo para yo usar? O claro, si le doy aquí, claro, elijo yo las cartas. Vale. Vamos a coger a Bess también. Vamos a coger a Jarpenzingri. Vamos a coger a Comando Franjas Azules. Vale. Vamos a coger a Arquera. A este, por ejemplo. Vamos a coger a un balista. Yo esto os lo juro, no sé cómo se juega. Ya sabéis vosotros que yo nunca he jugado a los juegos de cartas, pues no me gusta. Niebla, vale, ¿y esta niebla qué hace? Yo creo que es mejor escarcha helada, porque escarcha helada lo que hace es que quita daño por congelación, creo. Vale. Y yo creo que así ya no debería coger más cartas. Yo no sé tampoco cuántas cartas se pueden coger y cuántas, ¿sabes? Vamos a coger un buquete, por ejemplo. Sí. Vale. Vamos con estas cartas a ver qué pasa. Vale. No hay suficientes cartas en la unidad, me da igual. Yo quiero iniciar la partida. Vale, no puedo... no hay suficientes cartas de unidad. Ah, vale, o sea, tengo que meter más. Vale, cartas de unidad son estas. Voy a meter a este. Voy a meter, yo que sé, a todos, A ver, ¿a cuántos más tengo que meter? O tengo que... no hay suficientes cartas. O sea, tengo que meter... Vale. Aquí es la colección de cartas y a la derecha... es que soy tontísimo. Vale. Y a la derecha son las cartas con las que vamos a jugar, supongo. Yo pensé que era al revés, que a la izquierda eran las cartas con las que iba a jugar. Vale, en este país hasta la lluvia huele a pis. Vale, cambia la fuerza de todas las cartas de combate de asedio de ambos jugadores a 1. Elimina los efectos de todas las cartas de clima. Coloca junto a una carta con el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. Esta y este. Yo qué sé, por probar. Que no sé de qué va el tema este, pero bueno. Mi turno. A ver. Vale, solo tengo estas cartas, ¿no? Sí, solo tengo estas cartas. Pues vamos a poner, yo que sé, a este. Claro. Ahí, por ejemplo. Este empieza con el mago este. Voy a poner yo también a este. Y lo vamos a poner aquí también. Vale, tío. Joder, catapulta a nivel 8, chaval. Yo no tengo una catapulta tan alto nivel. Yo no me aparece aquí ni la catapulta. Vale, me va ganando él con 12 puntos. Eso sí que lo sé. Vale, elfo misterioso. Sí que aumenta. Vale. Vamos a meter a esta, ¿o qué? Esta sí que tiene como catapulta. Vale, ahora vamos ganando nosotros con 20 puntos, creo. 15. Marca ahí 15. Vale, y esto nos resta, ¿no? Vale, pero voy a meter día soleado para que quite lo de la congelación. Y esto devuelve otra vez la catapulta nivel 8. Joder. Pues te voy a usar este estado de congelación. Hostia, pero esto congela lo mío. No me jodas, yo pensé que congelaba lo de él. Yo pensé que congelaba lo de él. Igual la he cagado. Pero pensé que iba a congelar lo de él en vez de lo mío. Se supone que tenía que congelar los suyos. Tengo otra. No, ya están colocados. Voy a meter la lluvia. Ahí cambia un poco el clima. Vale, él va a 7 y yo 6, me va ganando. Uribe la ha pasado. Pues yo voy a poner a este, a ver qué tal. 7-7. Voy a poner a este último. Vale. Ya no tengo nada más. Utilizar la carta líder. Es natural y hermoso que un hombre ame su arma. Elige una carta de niño. Vale.
jugar esta, a ver qué pasa. Es que no sé cómo va el tema. Vale. He ganado la ronda, pero no sé ni cómo. Porque ya os digo que yo este juego no lo entiendo. Turno. Vale, y mi turno solo es una catapulta. Es que no tengo nada. No tengo más cartas. He pasado la ronda. Hostias. Me voy a dejar a nivel 10, ¿sabes? Vale, la ha ganado en plan súper rápida. No me ha dejado tampoco hacer casi nada. No tengo cartas. Vale, igual tendría que haber metido más cartas en mi baraja, claro. Me he quedado sin cartas. O sea, yo pensé que volvía a recuperar cartas, pero no. Perhaps we could read. Oh, weaseling out. What do we do? Feel good losing somebody else. I meant to win, give you the coin. But you lost, so now I've got to. I say, he talking to him. We can't fleece a drunk. Have him don the cap and we'll call it even. Just hear that? Sí, lo pongo ya. Agreed. 5% is yours, and I shall wear it. Hear that? So sloshed he thinks he's Vladimir von Everett. Exactly. Those ears. Es que yo no sabía que no iba a ganar. Es que no entiendo muy bien el juego. Entonces, si obviamente hubiese puesto a buscar información de cómo se juega el Gwen, o hubiese jugado el Gwen durante todo el juego, hubiese intentado jugar al Gwen. Si fuera un juego... Que hay muchos juegos, por ejemplo, ya pasó en el Assassin's Creed Valhalla, que fue un juego que a lo mejor sí que es típico de la época, pero que yo no lo entiendo, porque no tal, o sea, pues un juego de acciones tampoco lo entiendo. Entonces me da rabia que usen minijuegos que casi no todo el mundo entiende, ¿sabéis? Que no tienes ganas de enfrascarte en aprender cosas de ese tipo de juegos. Entonces me da rabia que hay muchas misiones, por ejemplo, de jugar a, o sea, le dan importancia a jugar a Gwen en este juego, ¿sabéis? Porque hay muchas misiones principales de Gwen, muchas cosas que hacer de Gwen y tal. Entonces es como que eso, le dan importancia a los de Gwen. Pero a mí me da rabia porque no soy tan especialista en Gwen, tampoco nunca me he mirado de hacer Gwen, ¿sabéis? I never say no to a lady. Entonces, pues, to your es fair fácil beauty perder, lógicamente. and to your shiny naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white wolf. No nos quedan mal las orejitas de zorro. está bien todo bien set. Vale, tenemos otra misión aquí arriba. Vamos a ver qué es. A ver qué es. Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches, fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. Drunken rag. Estás borracho y en celos. Nunca sale nada bueno de eso. Vale, pues no me quedan más. O sea, no nos quedan más juegos de medianoche. Nos queda, creo que un juego ahí dentro, al lado de Gunther. Pero sin más. Queda lo de Gunther. Whoa, greetings. Sickly, you look to me. Vamos a ver con Gunther, va. But gingerbread's naught but flour, honey, eggs and spices. I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. Time. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time gives the proper consistency. Time provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within. So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Let them lead you so close to time. O sea, que con esto nos está diciendo que él es como el amo del tiempo, ¿sabéis? Como que puede controlar el tiempo. Time is the key. Es como habla del tiempo tan profundo, tan de tiempo es la clave, el tiempo es lo más importante. I must introduce myself. Gaunter Odin. Como si fuera el señor del tiempo, tío. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? De Vladimir un montón, seguro.
That you were ever the worst brother, that you envied Olgierd from your earliest days, and always wished to be just like him. Sí, tal cual. Acaba de dar donde duele. Seguro que sí. ¿Cómo sabes que no soy Geralt? Bueno, es que Wait, lo sabe todo. You can see me? That is, me, Vladimir von Everec? Of course. Why ever wouldn't I? Es que este tío es más de lo que dice. I'm in Geralt's body, the Witcher's, and... Just who would I be if the true nature of things remained hidden? Es como Jesucristo este hombre, tío. Además lo de Gunther Odin han puesto Gunther con la G mayúscula, la O de Odin con mayúscula también y la D mayúscula. Y si lo juntas todo, da la palabra God. You shan't touch me. I know you'd very much like to act like your brother in this situation, demonstrate how manly you are, but let's be honest. Así que va como de humilde y viste normal. You're simply not him, no matter how much you wish you were. No pienso seguir escuchando esto. I came here to revel, enjoy myself, not to discuss my brother. That's good. Olgierd probably wouldn't want me to talk to you about him. Olgierd was my brother and my friend. Never have there been more loyal comrades than us. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it, I fled. I hid in a cellar, yet they found me, cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5, took them on all at once, alone. I'm rather curious how you know all this. Olgierd visits my grave, often. Pours a drink for me, gets soused himself, and talks of the old times. Oh, qué chulo, tío. He cannot see me, but I hear his every word. No sé que es un hermano, tío. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is short. Shani, I'm sorry, It's all right. That was... Oh, forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. Vaya orejitas que me lleva Geraldo, tío. Es que cada vez que lo veo con estas orejas, mira. All lies, not a word of truth. Don't let it bother you. Olgierd was not just my brother. More importantly, he was my best mate. Let it go. Yo, a ver, yo ya sabiendo que mi hermano... Ahora para la ceremonia del gorro. Yo sabiendo que, joder, es mi hermano, y aparte me va a visitar siempre a mi cementerio y bebe conmigo, o sea, bebe como si estuviese conmigo, se emborracha, me cuenta cosas y tal. Joder, sí que es un hermano, ¿sabes? Si fuese otra persona hubiese pasado de ti, en plan, ya estás muerto, ¿para qué voy a ir a verte? Pero no, es un hermano. Porque al final no lo está viendo, ¿sabes? Va por sentir. I'll leave you for a moment. As a bridesmaid, I need to be by the bride for the capping. Go on, Shani. I'll manage fine alone. Ya ves que ha sido una misión Ladies and divertida, pero sencilla. O sea, this night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Geralt, there's no need. Voy a pronunciar un discurso y no se hable más. No need? Why, there's every need. A ella no le mola mucho, pero... Till now, I'd always considered peasant jollities unworthy of a gentleman. For tell me, who among you would rub shoulders with swineherds if born a noble? I delighted in the beauty of buxom farm wenches, of course, and indeed still do. Given more time, I move this to each and every maiden here. Farmhands are a different story. Never took any note of them. Had 1 or 2 groom my mounts. They did this well, but were never worthy of conversation. Nay, not even if you paid me. For one must live by certain principles, am I right? But this day has changed all. Beneath the muck and dung, a peasant is a man. I understand this, thanks to you. You've still shite all to talk about,
but I don't mind anymore. For this, I thank you and say, you are well Decimos con loved. unas orejas de burro en la cabeza. It's almost midnight. Time for the capping. Wait, I'm not done. Oh, yes, you are. All the maids join in the capping. You're a maid too, Shani. Midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance? Esto es sacado What del dreams juego original. make young blood Los gráficos ya run? se Be ven. they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Joder, las bodas así están guays, Ahora ya no hay bodas así, las bodas son más normales. Que te lo pasas ahí bien y tal, pero solo es baile. Pero el tema de hacer así minijuegos y cositas tal está guay. Pasártelo bien mola mucho. Gorrito. Me recuerda a los bordados que hacía mi abuela para poner encima de la tele. Hola, que le cayó el coso de flores, La siguiente es ella. Yo creo que le molaría casar. Es que a toda mujer le gustaría estar con Geraldo. Porque realmente Geraldo tiene muchos valores buenos y aparte también es atractivo. Ya, tío. En serio no podías escribir con un boli, capullo. ¿Cómo se nota que es la sangre de Geraldo y no es del tío? Tía, que se cortó como bala, Supongo que estará escribiendo. Espero que esté escribiendo una carta. Pues de que sí que se ha divertido y lo ha pasado bien. Como nosotros. Para el hermano, supongo. That really necessary? It came rushing back in a torrent. How we caroused at Olgier's wedding. Tío, han replicado todo, Aunque la Next Gen lo han hecho en el juego, las cinemáticas las han guardado todas. I will. Thanks. You're a good chap, Witcher. Dull as dirt, but good. Mira Geraldo cómo se va. Y este es Geraldo, no es Vladimir. El Vladimir va de A lovely custom. Blushing maids twirling in dance, their hair swirling freely, their bodices undone, their bouncing. Will you stop? Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. Doesn't matter. It's past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. It's past midnight. You can take off those lovely ears. Only if you want to, of course. Lovely as they are, think I'll put them away for now. Is Vladimir's ghost gone? You see? She asks after me. Misses me already. I'm here, my ever-loving tulip. That kiss as we danced made my head so light. A team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more. Or two more. Or as many as you'll give. You seem to have enjoyed yourself. I'm glad. A kiss. I knew it would end this way. An end that is but a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Quieres estar a solas con Geraldo. We needn't fret such Geraldo trifles. de todo, pero Death's él not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about that? You gave your word. Shani, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Vladimir von Everick, go back whence you came. Please. El trato era hasta medianoche. Es que es muy poderoso. Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. Don't torture him. I promise he'll not die.
Vale, tío, es que es peligroso este hombre, ¿eh? El punto de mí, a favor sí, pero en contra... Poca broma. Gods, what is this? Que le has hecho, no era necesario ser tan severo, gracias. Estaba empezando a ser un corte, no era tan necesario. What did you do to him? Sent her back when she came. Ya, pero hostia. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his A ver, de cheek vivo sí que era un any longer. incordio, era un personaje, pero tío, Geralt had no finished era his tan task, you see. problemático, ¿sabes? Yes, I know. As soon as he finishes one task, he needs to rush off to the next. Who knows? Perhaps this time will be different. I saw you looking at each other, and it just so happens I also know the history you share. You do? How? Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Regardless, what matters is Vladimir von Everett will bother you no more. Es un bicho de flipas, ¿eh? Cierto, tengo que irme. No, me gustaría quedarme un rato más. I'd like to stay longer, but... Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. A witcher has to ply his trade, follow his path. As for me, well, perhaps I expected too much of this wedding. Got the wrong impression. Not sure I understand. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid. Pero ¿por qué after no all. ha podido pasar nada entre ella y Geralt, tío? ¿Qué ha pasado? Algo There it is. The face of a man algo who's no he hecho failed to bien, tío, y no sé el understand qué, a woman. para no poder acabar con ella, porque You podría understand poder her? acabar con ella. Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. Your friend will now make a show of being hurt. Pick her some flowers or bring her a Hombre, drink. podemos llevarle una She'll flor get esta over que le it in gusta a a ella. snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. Vale, o sea, que Nothing me da more para poder ir a beautiful por in ella. human O relationships. sea, no es un adiós definitivo. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Seize the night. Seize your chance. Enjoy one another. That's it. Sí que se Have fun. Vale. Lee la entrada del personaje de Shani en el diario para descubrir que puede levantarle el ánimo. Hombre, yo creo que es las flores estas que nos había dicho. Vale, Shani, a ver. Geralt se introdujo en las cloacas de los elfos con la idea de cazar a un asqueroso monstruo. Así pues, podéis imaginar cuál fue su sorpresa al encontrarse en uno de los húmedos y fangosos pasillos con Shani, una antigua y muy querida amiga. Geralt y yo conocimos por primera vez a esa extraordinaria mujer hace años, cuando todavía era una alumna inexperta. Me cago en mi vida. Pero para entonces se había convertido en una reputada doctora y una valiente médica de campo del ejército redaniano. Esta ocupación la llevó, junto con una unidad de soldados de escolta, a descender a las cloacas. Su misión era recoger una muestra del veneno escupido por el engendro que merodeaba por allí. Geralt, un caballero de pies a cabeza, accedió a ayudarla en su tarea. El encuentro entre Geralt y Vladimir von Everett provocó que el brujo recordara la pasión mutua, aunque pasajera, que había sentido por Shani. También se dio cuenta de que su corazón aún albergaba una pequeña llama de esa pasión. En ocasiones, el destino escribe historias tan entremecedoras que ningún poeta se atrevería a afirmarlas, por miedo a que su público se mofe de él por considerarlas demasiado extravagantes. Tal fue el caso cuando Geralt y el fantasma de Vladimir von Everett compartieron el mismo cuerpo durante una noche y acompañaron a Shani a la boda de Aldona, su amiga de la academia. Algunos habrían sido incapaces de disfrutar de la noche con esta inusual compañía, pero Shani no. A la vista del buen gusto en la decoración de la boda y al olor del aroma de las herbas, que le trajeron a la memoria entrañables recuerdos de su infancia, Shani sintió que retornaba el despreocupado desenfreno de sus años mozos, y llena de alegría se dejó llevar por la algarabía de la celebración. Una cosa está clara, Shani no se aburrió en compañía de Vladimir von Everett, quien le abrumó con las manifestaciones de sus ardientes deseos y la sedujo con su reflexiva energía. Sin embargo, cuando llegó la hora de que volviera al más allá, ella suspiró de alivio, pues a partir de ese momento podía pasar algo de tiempo con Geralt, que era mucho más sensible y predecible, aunque Blood habría dicho que era un muermo. O sea que lo de las herbas, que es lo que ya intuíamos, que era lo que dijo ella cuando pasamos al lado de estas hierbas, que dijo que le recordaban cuando era pequeña y que le molaban. Vale, ¿de dónde está lo de las plantas esas?
Lo marca por aquí, pero me lo marca como por aquí. What's going on there? ¿Dónde está lo de las servas eso? Mira esto de arriba, ¿no? Ah, mira, examinar. Observar, claro. SANY mentioned she used to weave the berries into necklaces. Haces un collar y quedas como un crack. Thing is, will it cheer her up? Sí. Coger. Fine, I'll pick some. Becoming quite the romantic. Este ya es Geraldo, tío. Vale. Me queda Geraldo de por sí, tío. Es un romántico. Lo que pasa es que le cuesta sacar ese lado. Muy parado. Macho, el nudo ramo que lleva. El nudo ramaco que lleva, chaval. Yo pensé que iba a hacer un collar o algo y lleva un ramo enorme, tío. Vale, ¿dónde está Shani? Aquí está. Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, SANY. You remembered I liked the Rowan. Remember a lot of things about you. Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... Claro, la pobre After I no caught ha Rowan, encontrado I al realized hombre que something. la quiere, la The satisfaga. years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs, and reattach limbs. Llegas a esa edad donde te sientes All solo. alone. Necesitas algo. Tienes amigos, me tienes a mí, me tienes a mí. You got me. Pero no For how toda la vida, long? claro. A day? 2? Don't get me wrong. It's nice, but you come and go. Yet I need someone who'll be there every night when I come home. After a day La verdad of que es bandaging bonito eso, wounds O and sea, sewing up cuando guts. estás I need a trabajando un good trabajo glass and a monótono good y laugh normal, with que no te someone who'll gusta help me nada, forget it all llegas a for tu a casa moment. y hay alguien para darte un abrazo, I get para it. ver una peli juntos, And para yeah, could entenderte, never para be there for comprenderte, you para every reír, day. para todo. But I am happy to Es, see you claro, otra always. cosa. And today, I'm all yours. Well, Esa sensación mola un montón. in that case, let's Sobre drink todo to cuando... To tonight. May the moment last. Yo, por ejemplo, que todavía estoy un poco perdido en lo que quiero hacer en la vida, yo no necesito realmente una mujer para tener aquí por las noches, para reírme y todo eso. Pero si tuviese un trabajo que ya sé seguro que va a ser durante toda mi vida ese trabajo, sí que con el tiempo me gustaría tener una pareja o algo para compartir eso, ¿no? Para, joder, ya tengo todo bien montado, ¿no? Voy a, ¿sabes? Va a ser monotonía mi día a día y siempre voy a hacer lo mismo, pues al menos tener un poco de chispa o diferenciación de eso, pues, de una persona que quiero compartir el día a día y aprender y disfrutar, ¿sabes? Pero ahora mismo no. Ha estado bien. Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, be his puppet. Me da rabia Gotta cuando me admit, though, ponen tiempo thanks para to elegir una him, I did respuesta. experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. True. Though that was so clearly Vladimir. Claro, él I nearly sentía. forgot you were involved at all. No era el que His hacía el will, movimiento, sure, pero... but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget those. Yo pensé que iba, o sea, por cómo acababa todo, pensé que ya iba a terminar ahí, pero no. Nos hizo la de Tris. De que se iba, You pero... needn't que no, worry que quería. about our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent, but don't tell the old Si las mujeres siempre son súper valientes de no, furious if nosotros she vamos bien won't económicamente let tal, y a lo it mejor van arruinados. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. You can call me Dar. Oh, thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Hombre, ahora es el marido de la hija. Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case.
I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. ¿Quieres decir con inadecuado? Estoy seguro de que la convencerías. Estoy seguro de que la convencerías. Doubt your mother's that unbending? You'd win her over, I'm sure. I haven't managed to yet. No lo he logrado. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, SANY. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, had your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. Really think so? Really. Look, the brave brothers. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. Te digo yo que sí. Iba a decir que sí. Te prefiero a ti. Esa era la palabra. Te prefiero a ti. I wasn't in the mood. Would have resisted, tried to regain control. Se viene. Lo peor es que no lo vais a poder ver, pero se viene. I don't need opportunities like that. Changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who? Además que llevan viéndonos toda la ceremonia, ¿sabéis? Estaba cada 2 por 3 mirando para nosotros. Aunque era VLODIMIR. Been thinking about that kiss. What kiss? Aquí tengo que estar atento, tengo que ser rápido porque with my lips. Se va a venir Just juntada de wondering if it would velcro. have felt any different without him there. That I cannot tell you. Hay que probar. Only one way to find out. Esto se puede ver. Más para adelante ya hay que controlar. A ver. Se va a acabar en el beso, ¿eh? Porque esto no es un solo beso. Pobre VLODIMIR. So, how'd it compare? Mejor con diferencia. Mejor con diferencia. Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Joder, Geraldo, Said cómo so aprovechas openly, in fact. el momento, ¿eh? All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Hombre, Have some time to waste with me? A ver. Or would you rather go back now? Estoy en mi casa jugando. No es suficiente para saciarme, claro. Vale, para adentro. Promised you this night. Aim to keep my word. And I aim to A be toda. direct. No se puede volver, ¿no? Even more so than Vladimir. No hay tiempo. Sounds interesting. Para adentro. Va, Geraldo. Interesting is what interesting does. Vale. Aquí hay que parar en un momento adecuado. Vale, esta es una pareja normal. Ostras, esta es la mujer con la que casi tenemos el romance, ¿eh? Rats. Pier's taken. Got a feeling it's about to free up. Se van al granero. Vaya grandes, tío. Al granerito. How did you know? Hombre, vamos. Calientes como I'm nosotros. clairvoyant. Sí, hombre. Lo que pasa es que tú vas a hacer lo mismo, cabrón. Es que... Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. Estoy atento por si tengo que saltar, ¿eh? Ostras, ¿en serio vamos a coger una barca y hacerlo en la barca? Madre de Dios, Geraldo. Superas a cualquier persona normal, ¿eh?
Row Una me to barca, the yo creo que poca moon. gente lo ha Gotta hecho. fly to get to the moon. You're dead wrong. Ah, vale. No me digas. It's right there, in ¿Vas the a middle hacerlo of the encima- lake. en la barca? Lo va a hacer en la barca. Lo va a hacer en la barca, gente. Se pone romántico. What are you doing? Hombre, pues ¿qué voy a hacer? What one usually does on the moon. La mano tiene, chaval, que lo ocupa toda la cabeza. Vale, vale. Sí, hey. Mi gente, por aquí, hasta aquí el directo de hoy. Nada, es broma. Voy a cambiar de pantalla, voy a ver el resultado y os comentaré. Porque, bueno, vosotros ya vais a escuchar, como siempre, pero os iré comentando, ¿vale? Así que vais a ver mi cabeza y yo voy a ver la escena. Porque es que ahora aquí se va a poner todo muy... ¿Sabéis que los de CD Projekt, bueno, a quien haya jugado al The Witcher 3, sabéis que no se cortan un pelo y ponen todo tal cual sale? Entonces, prefiero verlo yo solo y que no tenga ningún problema, ¿sabéis? Se van a poner muy zorros estos dos, ¿eh? Es que Geraldo siempre se pone muy zorro, tío. Geraldo cuando tiene que hacer el acto, cuando tiene que darle al tema, se pone muy intenso, ¿eh? Aprovecha bien. Claro, encima de la barca, los dos ya desnudos. Chaval, en la barca de madera, tío, desnudos. Eso tiene que ser más incómodo. Y ella estaba así encima de la tablilla. A ver, que en ese momento no piensas en incomodidad, pero... Joder, es que no habrá sitios, tío. Joder, tío, es que hasta sale... Es que hasta sale como le lame los pezones, tío. Esto me lo ve Twitch o me lo ve YouTube y me banea. Es que las escenas de sexo, tío, CD Projekt se vino muy arriba. Además se ven los cuerpos bien hechos y... Pone peligroso. Bueno. Vale, va. Omitir, sí. Omito porque omito porque me voy a meter en un follón. Ya solo por cómo estaba gimiendo. A ver si va a pensar. A ver si va a pensar que se estoy poniendo porno. Aquí Twitch. A ver si va a pensar de. Hostia, está poniendo porno. La vamos a banear. No. Estoy viendo porno. Estoy viendo. Awake already? For a while now. ¿Qué? Did you know you've gained 27 new scars since we last saw each other? Keeping count? Mm-hmm. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? No, not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. No, I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. A ver, obviamente una noche así está bien, pero no te resuelve toda la vida, ¿sabes? O sea, al final es un SANY, momento wait. que disfrutas. Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about OLGIER. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. No ha estado mal. Ha sido un buen final. Yo pensé que nos íbamos a alargar sin nada, pero no, ha caído. Hala, a vestirse. Pero bueno, yo casi prefería poner mi ropa, Geraldo. Yo creo que esta ropa no nos viene. Tenemos que ir con nuestra ropita. Eso es, con nuestra ropita, las botas, pantalones, guantes. Así es como va un verdadero guerrero. Podríamos llevar puestas las orejas. No, va, no lo voy a seleccionar como objeto, pero... Bueno, podemos ponerlo como objeto. Sí. Y podemos poner la oreja cuando nos dé la gana. Vale. Pues vamos bastante bien. Tengo un punto, que de momento creo que no voy a gastar. Me voy a esperar, porque realmente aunque me gaste un poquito las orejas, voy a ir con las orejas así todo el rato. Creo que, bueno, un punto de habilidad no nos lo vamos a gastar en gran cosa, con lo cual prefiero casi... Mira, que hay aquí primero.
Casi prefiero guardarme este puntito. Guardarme este puntillo de habilidad para que cuando tengamos más, mirar dónde ponerlo. Porque total, un punto de habilidad no me va a cambiar gran cosa, ¿sabes? Tío, no había sumergidos antes y los hay ahora. Vale. Tranquilos, tranquilos. Yo mato de uno ya. Cuidado. Fuera. ¿Faltas tú, colega? Venga, va. Qué buena esa, Cuidado con la otra. ¿Qué te lanza bar? ¿De qué vas? Madre, que te lanza bar. Tío, es que lo lanza justo cuando me golpea. Me lo lanza siempre cuando lo voy a golpear. Muy rata. Vale, vamos a arreglar la espada, tío, que me da palo verla así continuamente. Además tenemos herramientas, o sea, vamos a arreglar la normal y la otra, vale. La de plata y la de matar humanos. Voy a ponerme buen porque no sé lo que va a haber aquí. Tesoro escondido. Ya decía yo, que no hay nada. Me parece muy raro que no hubiese ningún. No, no tenemos. Aquí ya tengo casi todo. Voy a hacer cuen para que esta no me moleste. Vale. Ahora necesito encontrar el tesoro, que no sé dónde está. Ah, vale, mira dónde está. Estará por aquí, pero abajo. Tío, se necesita una llave, en serio. ¿Y dónde está la llave? Seguramente esté en algún cadáver por ahí. ¿Estará la llave dentro de esta casa? Ah, para aquí está la llave. Vale. Diario pastoral del padre Gladfried. El diario está cubierto de sangre, muy dañado, solo se puede descifrar la última página. Mi búsqueda de la gloria del fuego me llevó a predecir a Villamorena, a predicar. La aldea que rodeaba el lago. Y este aquí, que se encontraron las llamas sagradas, un puñado de frutos paganos demasiado perdidos en el pecado como para mover un dedo para cuidar del fuego eterno. Cargado del aire divino le pregunté, ¿por qué está vuestra capilla en tan mal estado? ¿Por qué vuestro cementerio está cubierto de malas hierbas? ¿Cuál fue su respuesta? Fantasma. Las maldiciones han caído sobre el suelo sagrado. Pagan a su esposa del regidor. Dicen que perdió la cabeza con tantas riquezas. Y desde aquella tragedia la capilla yace en ruinas y nadie se atreve a acercarse. Intentaré consiste en guiar a estas ovejas descarriadas por el recto camino y alejarlas de las patrañas en las que creen. Pretendo entrar en la capilla solo con la única ayuda de la llama del fuego eterno. Vale, pues vamos a entrar a ver qué hay. Vamos a protegernos porque yo creo que va a haber algo aquí dentro. Vale, tengo las llaves, gracias. Vale. Supongo que habrá espectros aquí abajo, ¿eh? Vale. Que hay más que una... Vale. Que hay una maldita, tío. No hay apariciones. Vale. Inventario. Vamos a aprovechar que tenemos estas cosillas. Vamos a hacer las cosas bien, vale. Esta era maldita, creo, si no me equivoco, ¿no? Bestias no. Vampiro no. Espectro no. Era espectro, hostias. ¿Eran espectros o eran malditos estos? Hostia. Volver al... Mirar otra vez en bestiario, tío. A ver, espectro. Sí, espectro. No espectro. Porque si me pongo el aceite que no es, no me vale de mucho. O sea que espectro. Era este azul, creo, ¿no? Sí. Vamos a poner esto.
Y nos podemos poner, por ejemplo, yo que sé, aumenta la intensidad de señales, no, a sufrir daños aumenta la resistencia al daño. Sí, podemos tomar uno de estos, por ejemplo. Aumenta la potencia de ataque, pues eso, vamos a meter esto también. 77 de toxicidad, vamos a quitarme la toxicidad y a seguir peleando. Vale, listo. A seguir. Vete, guapa. Vete que fuera del círculo no te puedo hacer nada. Para acá. Que fuera del círculo este del círculo. Aquí. También puse el tema de la señal de Irden. Lo puse en un mal sitio, tío. Relájate. Relájate, madre maldita. Esta debe ser la mujer del regidor, por lo visto. Ponerme un poco de cuenco. Vale, cuidado que ha creado mini espíritus. Hay que matarlas a todas. O sea, no me va a matar. Ah, vale, vale, eso está ella. Protejo. Poner Irden, que es importante. No, si Irden no le quitamos nada de vida. Ven para acá, guapa. Tengo una sorpresa. Fíjate bien. Oh, macho. Después de una noche de pasión, Geraldo, el trabajo que te espera, macho, es una mierda, Estas es la forma que tiene de recuperar vida. Casa, guapa. Ya para tu casa. Pero cuando crea esas cosillas es lo que consigue es que recupera vida, ¿sabéis? Nota de despedida de Edbert. No me queda nada ni una condena cosa. No, perdón, ni una condenada cosa. Lo único que puedo hacer es legar el relato de terror y congoja de mi familia y luego pasar a mejor vida en cuanto termine de escribir toda esta carta. Ahora parece un sueño lejano, pero hubo un tiempo en que fuimos felices. Mi preciosa mujer, Ornesta y yo. Nos quedamos a lo grande, con un banquete a su altura, y un año después nació nuestra querida Milburga. La gente alababa la belleza de la niña, decían que era la viva imagen de su madre. Ornesta se enfadaba cuando decían eso, pero yo no prestaba mucha atención. Nuestra familia creció en poco tiempo. Primero llegó Matilda, luego vino al mundo Ethel, las dos hermosas como ángeles, pero Ornesta, bueno, nunca olvidaré la noche en la que estaba ahí sentada peinando su larga melena castaña mientras las niñas no paraban de llorar. Le dije, cariño, creo que las chicas tienen hambre. Ahí fue cuando arremetió contra mí por primera vez. Dijo que no tenían derecho a tener hambre, que le habían robado su belleza y su juventud, que eso debía ser suficiente para alimentarse. Debí darme cuenta en ese momento, debería haberme percatado de que la locura se había apoderado de la mente de mi amada y de que cada piropo que dedicaban a la belleza de sus hijas no hacían sino fomentar esa locura. Cada año que pasaba las jovencitas crecían más y eran más adorables, pero el tiempo no es tan amable con los viejos y Ornesta no se libró de su crueldad, que se llevó la lozanía de su piel y el brillo de sus ojos. Una noche me despertó la deslumbrante luz de la luna que iluminaba el mundo con un resplandor escalofriante. Eché un vistazo a la cabaña y vi que estaba vacía. Corrí hacia la puerta y seguí el rastro de unas huellas de pies descalzos que llevaban al cementerio de la capilla. Ante esta visión, el corazón se me salía por la boca. Las encontré allí a las 3, tumbadas junto a la fuente. Si no hubiera sido por su padre, no las habrías reconocido. Sus rostros estaban mutilados por tajos profundos. Había tiras de piel y trozos de carne esparcidos por doquier. Mientras presenciaba la carnicería tuve la sensación de que alguien me observaba, y no me equivocaba. Ornesta estaba allí, sentada en un taburete junto a un árbol solitario. De su cuello colgaba una cuerda como si fuera un collar demoníaco. Me lo quitaron todo lo que tenía, todo lo que amaba, dijo, y luego saltó. Está muerta, mi Ornesta, mis 3 hijas también. Pronto me reuniré con ellas. He entregado todo lo que tengo a los dioses. Quizás no, perdón. Nada, Ornesta, madre de Dios. Vaya puñetera locura de historia. Mira que hemos leído historias a lo largo de este juego, pero esta historia de la Ornesta esta... Hostia, qué dura, chaval. Mató a sus hijas porque le tenían como celos por ser tan guapas y haberle robado, claro, su juventud. Pues solamente las haya tenido... A ver, no es culpa de los hijos, o sea, es culpa suya, señora, por haber querido tener hijas. O hijos, vamos, si no quisieras tenerlo, tendrías. Pero una vez que los tienes, no puedes coger y... Ah, es que me han robado la juventud, me han robado... Mucha cara eso. Pero es que además qué locura, tío. A sus 3 hijas las cogió, las llevó a la capilla, las mató. Pues claro, se convirtió en el espectro este que acabamos de ver. Y hizo una faena ahí. Y las niñas no tenían la culpa, ¿sabéis? Que a mí estas historias me dejan temblando, tío, porque es como, hostia, mátate tú, suicídate como has hecho, pero no mates a tus hijas culpándolas de... ¿sabes? Vale.
Pues esta misión hecha, vale, bastante guay, la verdad. No fue una simple misión como otras que solemos encontrar, sino que ha sido un poco más currada, contando una historia y todo. O sea que ahora nada, vamos a ir al punto de viaje rápido. Hablamos con Olgier, le decimos que su hermano se lo ha pasado muy bien y tal. Y supongo que será la carta que firmó con nuestra sangre Olgier, donde pone que hemos cumplido el trato. También está VLODIMIR para confirmarlo. Y... Pero, en serio, otra vez, colegas, ya os maté cuando fui para allá. No os voy a volver a matar. Muy pesados. Es que además no me dais nada interesante, tío. Si me dieseis algo decente, pero me dais siempre lo que literal mismo. Pesados los sumergidos. Para darme lo mismo siempre, paso. Voy a coger whisky para venderlo. Vale. Pues nada, vamos al viaje rápido y le entregamos la misión a Olgier de esto está completado. Y ahora tendremos que ir a por la casa. Son las 11:10. Yo supongo que podremos, aunque sea, dejarla un poco avanzada esa misión. No creo que podamos pasarla porque no me da tiempo, pero podremos avanzar al menos. Vale, tengo también mucho peso, que conste. Tengo muchísimo peso. Debería poder ir a... Debería ir a junto a nuestro amigo Hattori y venderle cosas, porque ahora vamos bastante cargados con un montón de historias. Vale. Pues vale, una misión menos. Ahora nos queda lo de recuperar la casa. Y después nos faltará una tercera misión que no sé cuál es. Y una vez completado todas esas, pues supongo que ya terminaremos el DLC. Al final el DLC ya os digo que son nada, son un par de orillas. O sea, me refiero... Ayer jugamos 3 horas, por ahí más o menos. Jugaremos como 2 horas, algo así. Y eso, o sea... duran orillas realmente estos DLCs. Supongo que serán 10 horas o una cosa así. También tenemos misiones secundarias del DLC y eso, pero bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Tenemos tiempo. Overgrown wains, you see. Que son muy tontos. Have you any children, Geralt? No puedo. None. Con esas horas quizás de burro, tío. Forgot witches are sterile. Well, don't just Ya stare. dejas de burrito, tío. Tell me what brings you. Vale, vamos a ver. Los de tu compañía son unos tipos interesantes, bonito sable. Vale, esto creo que ya hablamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. First time I've seen a saber like Es that. Ophiri, supongo, What's ¿no? its origin? A fear. Claro. It was a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger. Ya se sabe But usar. my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel, in shavers eager to face Olgier von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. Y aparte... It thinks, eh? Y aparte que el tío es inmortal. O I sea, think you've ¿quién never se va a seen a enfrentar a un better inmortal? weapon. Somos tontos. Ni yo me enfrentaría a él, vamos, siendo Geraldo. ¿Cómo se convirtió ese príncipe Ophiri? Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was Creo no que se run le of the dio mill a la curse. comida o a la This bebida. professional curiosity, or nosiness, as common as the clap. Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete no puedo your morir yo tasks, tampoco tan live fácil, happily ever after. También tengo un Remains to be aguante. seen. So for now, admit it. Te ayudó un I'll give you mago. a hint. Vale, no eres el único que se You're not the diferencia. only one to fulfill wishes round here. Sería Gunther lo Odin mismo. transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. Ah, vale. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary Vale, conoció una curse. maldición. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. Vale, tengo curiosidad por el rey Ophir. Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Este era príncipe, pero Aren't iba a you ser a el nosy heredero one? Ophir. What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a Dauphin on a voyage through lands unknown, to learn of their cultures and customs. He fell for a lass. As it happened, this woman was already important to me. Vale. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri. Casi todos los problemas Though vienen she por... loved me. If you'd only Tener una seen mujer, his feeble attempts at charm. When she asked why he Pero una travelled chica normal no, pero disguised as como una a chica common que la amaba. merchant, Y aún encima he tenía said que he was casarse like con the otro. frog from the fairy tale. One kiss from her, and he'd turn into a prince.
Wanted to be a frog. Became a frog. Joder, tío, macho. Vale, los de tu compañía son unos tipos Your band no interesantes. chosen some interesting specimens. Interested? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others I gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport, at least. And ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. Vale. Vladimir te envía saludos, o sea que está hecho Vladimir ya. sends his love. You spoke to him? Impossible. No es Did nada more imposible, than that. compañero. Fulfilled your wish. And talked to him Y ahora estamos extensively. afeitados, Curious what he had to say. Supongo que en la carta podrá verlo, ¿no? ¿O qué? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Por él. Que no la he leído, por cierto, pero... Ahí está. Vlodimir's hand. It's unmistakable. Pura, chaval. Reconoció la letra de su hermano. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Esta va a ser complicado también, ¿eh? Esta sí que ya va a ser más de peleas y de hacer cositas. ¿Eh? Solo hacer cosas aquí. No, joder, siempre... Round of Gwent. Siempre jugar al Gwent. But you know my De primero, rules. me cago en tu madre. High stakes, all. I'll play on your... A ver, que no juego, tío. Abandono, sí. Perhaps you should come back. Venga, para tu casa. Vas a jugar. Vete tú a jugar a la vida. Vale, Mind if I venga, have a look? fuera. Déjame comprarte estas cositas que a mí me vienen bien. Y te voy a vender alcoholes. Mira, te voy a comprar esto también, que necesito comida. Tampoco quiero gastar mucho dinero, porque creo que para esta misión que vamos a hacer ahora de la casa de Borsodi, juraría, que tenemos que ir a... Me suena como que tenemos que ir a la casa esta de subastas y vamos a tener que comprar la propiedad o hacer algo, comprar el papel o no sé, algo hay que hacer. Pero yo juraría que había que gastarse dinero. Pierna de cordero, pues eso queda para mí. Vale. Pues mira, te voy a vender esta silla que es peor que la mía y esta silla que es peor que la mía todavía. Pues estamos con la silla 75. Vale, y el perro este tiene mucha pasta, El señor tiene un montón de pasta. Voy a venderle un poco de ficha. No todo, porque hay veces que se necesita para mis cosas, pero... Mira, si te puedo vender uno, por ejemplo. Pata de oro te lo vendo, a ti también. Este cabronazo me compra todo por muy poco dinero, el señor este. Voy a vender esto que no vale para nada, esto también. Vale, tengo... Lo que más me pesa son armaduras y esas cosas. O sea que también tengo que pensar ya en vender eso. Y tenemos aquí dinero guardado que podemos ir al banco de Vivaldi y cambiarlo, ¿sabéis? Pero bueno, que de momento lo he dejado ahí por si lo necesito realmente con urgencia, ¿sabéis? Ahora de momento no lo necesito, pero en caso de necesitarlo para esta misión, pues urgentemente lo que sea, voy un momento al banco, cambio el dinero y ya está, Lo que no quiero es cambiarlo, ver que tengo ahí dinero, gastarlo en comprar comida, cualquier cosa y hacer las cosas lo mejor posible. A este igual podemos venderle cosas también, aunque no es nuestro colega Hattori. A ver, enséñame el género. Show me what you have in stock. Vale, tienes un montón de cosas. Lo que no tienes mucha pasta, tú estás más pobre que yo. Buah, 100 perforados. 100 de perforante antiarmadura, chaval. Intensidad de señal de AR 15, 15 de señal de Igni. La espada es casi mejor que la mía, chaval. Mira, la nuestra es esta espada a cero, La nuestra, que es una magistral, tiene 20% de aumento de adrenalina, que es lo único. 75 de bonificación al daño por impacto crítico, no está mal. Experiencia adicional por menos distingo, no está mal. Y pues lo que hemos metido nosotros. Pero, tío, el alfanje de Ophir este que tiene 100 perforante antiarmadura. Probabilidad de causar incineración 10. Probabilidad de... Mi probabilidad de envenenar es del 3. Y 5 de desequilibrar. Pero es que te da... Esta espada, sin ponerle nada, ya te da 10% de probabilidad de incineración y 100 de perforante antiarmadura, tío. Esto es una chetada de espada, tío. Esta es una mierda. Pero la otra es una chetada, tío. Vale, para esta armadura no tienes dinero, para esta tampoco. Para este trajecito, lógico, sí, pero no la quería vender, la verdad.
Te voy a vender esto, te voy a vender esto. Estos pantalones de caza te los voy a vender también. Y estos no me llegas. Y estos no me llegas tampoco. Pues nada. No me vales de mucho tú. So long. Pero bueno, ahora no voy a ir a vender porque si tengo que ir a junto a Hattori tengo que mudarme de isla, ¿sabes? O sea, tengo que ir a Novigrado y estamos en Oxenfurt. Entonces casi me vale más ir a esta misión ya y pues veré a ver si me hace falta dinero o no, pues iré. Pero no me vale la pena, ¿sabéis? Ir ahora y después volver. Hacer toda la misión y luego... This the Brasotti Brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you? Fraternizing with civilians is not allowed. Purpose of your visit? Vale. ¿Soldados vigilando la casa de subastas? Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Es que me recuerda a los funcionarios que hay en España. Sin cuidarse, Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76CWX. Mission, guard the auction house. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war. Private Kleiner, that's comfort. Este habla de más. Este si le damos un par de copas nos cuenta todo. Meaning the one and sole owner, the esteemed. Need to talk to him. La orden tal es muy clara. Subasta solo para personas con invitación. Qué pesado, tío. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Lo más sensato que es que hagas una excepción. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Gonna let that hold you back? Come on. Afraid you're out of luck. La orden tal es que sigue soldados de primera bacla. Kleiner. Need I remind es que el otro les va soltando, cabrón. Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? You squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, you're esteemed associate. But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. Lo que hace el dinero, es que el dinero te deja entrar a cualquier lugar, tío. El dinero y el prestigio que te da el dinero. Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Es que este tío conoce a gente importante, tiene un banco, tiene un montón de dinero. The lads will be rolling back at the barracks. Sort it. Now march. Round you go. 1, 2, 1, 2. Venga, crack. Hostia, tío. Es que es eso, el tema del poder que les da. Ah, tengo que dejar aquí las armas. Pero que no se líe. Si no tenemos también las armas ofilis, que se no nos las quitan. Nos quitan lo que tenemos a la vista, pero las armas tenemos guardadas. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah, folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. Vale. A ver qué subastas hay aquí. Vale, ¿tienes idea de qué van a subastar? What did folk come to bid on? Supongo que de todo, cuadros, armas. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases. Well, never knew you to be... Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investment. Vale, la casa de subastas de Borsodi no estaba en Novigrado. Could have sworn the Borsodi's auction house was in... It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax de rate. 0%. Pretty much unbeatable. Aye, and I've never seen the... Vale. No le cobraba nada por estar con la tienda I'm really aquí, just entonces... here to talk to Horst Borsodi. Supongo que también a Radovid le interesaría. Might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his dad. But Horst would like to show his head during the... We're mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right. Supongo que podemos echar un vistazo a todo esto, ¿lo ves? Also tall. The Giants. Or maybe a Jotuns. Un montón de cosas. From the collection of the mage Aramis. El caballo este es un unicornio falso, lógicamente. Es que mira esto. Falso que Beautiful. But first blow would shatter them. Las armas. Las tan guays, pero no valen para nada, según Geralt. Codex Redaniensis. Sole surviving copy.
Ah, es que aquí solo puede entrar gente exclusiva, Zeracanian spears. Excellent adornments for any parlor wall. Good goblet of fire. Wonder what it is. Un montón de cosas, y cosas que tienen pinta de ser muy valiosas. Voy. Lovely sculpture. De momento no voy a comprar nada porque soy pobre, pero el día que pueda sí que me gustaría comprar cositas. Este supongo que no me dejará entrar. Vale. ¿Quién es este? Ah, vale, tú eres un... Vamos a robarle, aunque sea plantas de decoración. Geraldo, deja las velas y roba plantas de decoración. Vamos a dejar esa planta porque puedo. Vale, va. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Hombre, a ver, es que aquí realmente no solo vienes a comprar cosas, también vienes a relacionarte con gente que tiene drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce haces socios, haces gente que te pueda. Old hen there is Countess Mignole. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yaramir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows painting. So, ready to chat someone up? Venga, va. Vamos allá. Vale, conoce a los amigos de Vale, toma asiento cuando estés preparado para participar. Vamos a conocer a los colegas. Yaramir. Yaramir. Greetings, Vivaldi. Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blather with us. Sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvas, it true? Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory note. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Yo no. Un poco, venga, vamos a ir de sobrados. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug, but true. Bajo la idea, pero bueno. Me va a decir de quién es este cuadro y yo la voy a cagar. Segurísimo. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes. I shan't pretend it. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of... Guau, chaval. El ambiente rural, paisaje novigrado, el retrato de mercader, bodegón, la escena de batalla... Yo qué sé, tío, si es que me calentaba el pico y... de arte, pero no sé, arte. ¿Señalar el paisaje novigrado o qué? Es que el retrato de mercader no creo que sea arte. Hombre, él estaba mucho mirando para el retrato, ¿no? ¿O qué? ¿Nos la jugamos con el retrato del mercader? Va. Me la juego. Aunque dejo no sé qué de artes rurales, pero me la voy a jugar. Lo que salga. Really? Merchant with the pearl. No creo. Aunque él estaba mirando mucho para ahí. Who would have thought? Hombre, es que él estaba mirando mucho a ese Might I have a cuadro. word in private? Ostras, y me la he ganado, me digo, está mirando para él, ¿sabes? Pues será ese cuadro. Vivaldi's equal. I feel I should apologize and atone, so I shall tell you a secret. Van Rojas A Van Row is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Hodgson, a bookseller, has his shop in Novigrad's main square. Librero, vale, ya sé quién es el You'll librero. sell him the canvas at a tidy profit. Vale, Van Rojo. Think nothing of it. Pasa que no tengo pasta, tío. Es que he venido a esta misión casi sin dinero, tío. Tenía que haber ido a vender a mi balto, tenía que haber ido a vender... Que compre el Van Rojo. To buy the Van Row. Apparently this bookseller... Oh. All right, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's due. Yo aquí, sinceramente, si fuera una persona real... O sea, en esta compra, lo que haría sería a Vivaldi decirle, compra el cuadro, véndelo, y te quedas tú con mayor beneficio y a mí me das un porcentaje. ¿Sabéis? Y pistas. El mercader de especies, 1212, Van der... No, óleo sobre lienzo, claro, aquí está guapo. A ver, todos en realidad están bastante bien, pero yo como lo vi mirando para ese cuadro...
Vale, pues guay, o sea, hemos acertado y nos ha dado una respuesta. Lo que pasa es que, claro, voy sin dinero, tío. Y claro, ahora alargarme de aquí, yo creo que no puedo. Si me largo igual me meto en un problema. Entonces no quería yo largar mi misión de esta forma. Vale, ¿dónde está el payaso? No tengo que hablar, tío. Esta mujer tengo que hablar, pero tengo que hablar también con ella. Greetings to the honorable countess. Madam, allow me to introduce my dear friend. Bueno, estamos con la misión principal. Estamos empezando la misión. La casa. Vas a ver información sobre la casa. Forgive me, but have... No, but your guild is unmistakable. O sea, que ha estado con esta señora. Take note, Geralt. Countess Mignoul is an eminent collector of VLODIMIR. What now? All manner of objects related to the witchery profession. Básicamente, pues señora, yo tengo demasiado, o sea que aléjese de mí, ¿De dónde os quedo para...? Mind if I ask how the Countess became interested in us? I've some pleasant ¿Imaginas que estuviese con Vesemir, tío? Dating from my oh so distant youth. Ahora estuvo con Vesemir. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my... Your most prized piece, what would it be? An armor. Una pieza de una armadura. Escuela del Lobo de 1234. School of the Wolf. Classic. Is it up for sale? I fear not. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Oh. Vale, a ver, venga. A ver qué tiene. Jimmy, never seen anyone so good at laying their... Ostras, esta mujer tiene cosillas, Tiene armadura viperina, botas viperinas, guanteletes viperinos, pantalones viperinos. Hostia, este es mejor, seguramente es mejor que el que tenemos nosotros. Guardado. Más que nada por el tema de nivel de armadura 39. O sea, me gustaría comprarlo. Lo que pasa es que son 300, 600, 900, casi 1000, 1000 y pico son. Vale, lo que puedo hacer, señora, es a lo mejor venderle a usted esto. Voy a vender a ella esto. Le voy a vender esto ya, aprovechando que estoy aquí. Le vendo esto, me hago un dinerito y le compro todo esto. Eso sí que me parece interesante. Vale. Y ahora le voy a vender alguna cosa más, porque es que si no voy a ir a la subasta... la mierda. No puede ser. El que tenga más le vende y ya está. O 5 de estas, pues le voy a vender 3, por ejemplo. Yo te voy a vender una. Te voy a vender una. Te voy a vender una. No, bueno, 2. Vale. Me gustaría quedarme, la verdad, con este, porque no tenemos ningún traje de ir por ahí largo, ¿sabéis? Entonces este me gustaría guardarlo, la verdad. Voy a tenerlo guardadete. A ver qué más le puedo vender a esta mujer, tío. Es que todo lo que le pueda vender... Vale, no le puedo vender nada más. Vale, pues el cuadro ese de... Que le podemos comprar, el cuadro ese que dijo el tío que salía a subasta. Posiblemente lo podemos vender donde podemos comprar libros y vender libros. ¿Sabéis? En la tienda esta que fuimos una vez, había un montón de libros y... Pues allí se puede vender. O sea que guay. Vamos a aprovechar a vender estas cositas. Quitarnos las de en medio, sobre todo para recibir algo más de dinero. Para venderte 2 de estas, venderte 2 de estas, por ejemplo. Vale, no tiene tanto dinero, pues una de estas. Más que nada para ir un poco bien, tío. Porque si hay que comprar cualquier cosa que haga falta para la misión, es que ya no es comprar algo que me interese a mí, ¿sabes? O que nos interese a nosotros, sino comprar algo que realmente pueda servir para la misión, ¿sabes? Que a lo mejor hay que comprar una escritura o cualquier cosa, yo qué sé. No. Vale. Pues gracias, señora, porque le he comprado la armadura viperina, que voy a mirar a ver qué tal cuando acabe la misión y a ver si mola. Vale. ¿Le ha echado el ojo a algo particular hoy, Condesa? Does the Countess have her eye on anything particular today? Tengo que mirar y tal, pero es nivel 39, o sea, es un nivel alto. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he... On another topic. Me sé que le preguntaba si te habías dispuesto a ayudar a una dama en apuros, sí. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an ear... Claro, sí, sí. Not a problem. I shall be much... See you in a minute, Vimp. Vale. Vale, encuentra el pendiente la condesa. Pues sí. A ver. Not now, Witcher. Sí, hombre, no se ha pensado que no quería hablar contigo. Que quieres aquí el puto carajo. Some spilled wine. Nothing else. Vale, vino derramado. Es que con esas orejitas de asno, tío. There's no earring out here, igual me mintió para hablar conmigo, a solas, sin que fuera muy llamativo.
None. Maybe the Countess would care to explain what this is about. Forgive me. I... Está embarazoso. Do Vesemir. you know Hostia, Vesemir? tío. Pues sí que estuvo con He Vesemir. was a tin short of the... Do I know him? Man taught me everything mi I padre. know. What? How is he? Joder, pues ha muerto. Ay, ¿qué tipo de relación tenía? Supongo que Don't mind at habrá all. sido con el But que before I estuvo. answer, I Salir. also Que wouldn't calla mind solo knowing tenía how Vesemir. you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. It was the winter of En 1934, 1234. por las calles de A Osenburg. beast prowled the Flede, streets of de un Oxenford. contrato, A hacia un fleder, I brujo, era believe. Vesemir. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a Ay, qué message. guay. He visited, under the cover of night. Qué listos. Noche tras noche, el Vesemir era un ligoncete. On one such occasion, my father heard something. There's a... Cabezón, claro. The first piece. The start of your collection. Ah, tío, Yes. si me vendiese eso de Vesemir sería But la also leche. the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. Ay, qué I was putada. fortunate. Hostia, pues decirle que ha muerto es una putada, ¿eh? Claro, murió en combate. Afraid I have bad news. Oh? Pero hasta hace muy poco estaba vivo, señora. Pasa que vino la cacería salvaje y le hizo otra casa. Please tell me. Sí, Did he at least die like a witcher? protegiéndome. A mí y a su No. nieta. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit man. Ah, tío, Please don't say estábamos that. conectados. O I sea, am si conoces a old and I Vesemir. am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind. Pues soy vieja y rica, chaval. En esta edad decir eso de soy vieja y rica. Hostia. Llegado de la vida resuelta. O sea, puede decir lo que le salga de ahí. Joder, qué guapo, tío. Que conocía a Vesemir. Yo ya algo me intuía como de a que esta mujer conoció a Vesemir. Porque claro, en la escuela del lobo, tal. Y digo, tiene la edad más o menos de Vesemir. Algo tiene que. Pero claro, no sabía fijo. Y mira, al final sí que estuvo con Vesemir. A ver qué me dice el tontito este. Las dos están hablando del mojolete este. It's been years. Enchanted. Pleasure's all mine. A ver quién es How's este it? fulano. Got your eye on any sparkly bits today? Sí, pero no Not brillante, really. una mujer. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Yo qué sé, es que no juego, la verdad. Me ha escalado, baraja de monstruos normalmente, prefiero los reinos del norte. No me interesa el Gwent, sí. Frankly, don't find Gwent the least bit interesting. Oh, shame that. Good to see you again, Este Helmet. seguramente jugaría una partida conmigo y si le gano me daría algo, pero es que no sé. Listen, if you No sé decide jugar. to buy into that fund, we just... No sé jugar al Gwent, tío. Pero este seguramente quisiera jugar al Gwent, ¿eh? You call that interesting? Bloke's not scintillating in conversation, I'll grant you, but he's a right fiend at the card. La próxima vez no, y sí que igual llegamos a apostar algo y me hubiese sableado. Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will Tío, begin me hubiese shortly. sableado. Take your Seguro. places, please. Ah, at long last. Huh. All so tall, you'd think the room was... Ajá, pero tío, se hizo rico ganando al Gwent y voy yo que no tengo ni pajolera idea. Pues que se va a hacer multimillonario o millonario conmigo. Si yo no sé jugar, va a ser dinero fácil. Paso. Seguramente Vinny, me listen. hubiese dado algo Forgot to guay. ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots. Tres to lotes para start. empezar, vale. Once they've sold, Una vez los hayan or vendido o not, no, habrá un there'll be an proceso. Por el que intermission. mejor por Sodi aparezca en ese Horse momento. Sodi. Counting on it. In the meantime, have you got a Sí. budget? Pues si pudieras prestarme unos 200, es que unas 200, macho. A ver, tenemos 6.000 y pico. Por unas 200 coronas no voy a hacer nada. Es que claro, si me dijeras en plan, tengo 6.800 y 200 más me da para las 7.000, ahí igual sí. Pero de 6.200 que tengo a 6.400. Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! I knew the bug'd get. Vamos a ver si puedo comprar el cuadro ese. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I Las hereby orejas open the de auction. asno, tío. Es Ladies que nadie, and que nadie gentlemen, curiose esas lot number orejas. 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Está Count guapa, Romilly. Albera con- Rumor con has peso en it su the interior. figure harbors a treasure inside. A room starting price? Quite 50 the coronas. bargain at 50 crowns. 50 Any coronas advance? está bien. With Master Hilbert at 100. Bien.
To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Yo 200. Might I have an advance? Yo. 200, sí. The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? Es que esta mujer tiene mucha pasta, Va, venga. Es que quiero saber qué tiene el águila esta. My, this is like going twice. Do we have 350? Señora, no, pare ya, pare. Gracias. 300 thrice, and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the 300 mysterious bien. brass figurine. No sé qué tendrá dentro, pero 300. Proceeding now to lot number 2. Este sí que me interesa. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically no. Sí, apuesto. Oh, we've a bidder, cat-eyed no less, at... Forgive me, Geralt, but business. Uf, hostia, 30 from Vimy Vivaldi. Igual no le debería de haber dicho la 30 información. going once, going twice. Yo quiero apostar, lo siento, amigo. Es que quiero el cuadro. Aha! The white-haired gentleman bids 40. Who will bid more? Aunque debería 41? dárselo a él, la verdad. Porque se ha 40 portado twice? bien dejándome entrar. Vivaldi the bank is not about to give up easily. 50! Any advance on 50? Es que solo 50 50. going once? Going twice? Last chance, ladies and gentlemen. Va, venga, se lo vamos a dar a él. No sé cuánto costará, pero se lo vamos a dar. Sold Starry Night over the Pontar by Van Rohe to a proud new owner, the king of Novigrad financiers, Vimy Vivaldi. Hombre, se lo doy porque me da pena, ¿sabes? En plan, me ha ayudado a entrar aquí Lot y number tal. 3, ladies and gentlemen. A true rare spectacle. Esas gafas me interesan, A frame. Sí, a tope. Starting price of 200 crowns. And Gwent Maestro yo Hilbert también me offers voy an a por lo advance caro, of tío, 50. me Do cago I en have Dios. 3? My, haven't we... Es en 50. Incredible, a generous offering. Sold. Invaluable spectacles to the white-haired Bien. gentleman exceeding... No me compré el cuadro Oh, porque the eso, excitement. porque me daba pena With the Vivaldi, 3 y lots competir con behind un us, amigo no me we'll go mola, to an intermission. si no, lo hubiese Amenities comprado. abound. Pero bueno, está bien. Solo me he gastado 650. Geralt, I hope that painting's no source of grief. No, Quite hombre. the opportunity, that. Sí. Couldn't pass it up. Lo malo es que fue un poco ratilla, tío, porque le dije lo de la información esa y el cabrón ya fue a pujar. Podría haberme dejado pujar a mí y después le daba yo un parte. Oh, Geralt. O podría coger yo el cuadro también, que también es un Come juego. on, before some other Me cocks parece are más steal lógico him. pues no tener Just, problemas con él. well, do... Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and pinta de pasta, associate, Geralt of Rivia. Comes uninvited. Eso es verdad. Disculpa a mis modales, exacto, un gran descuido. Puede que sea así, pero ha salido ganando con mi presencia. Hombre, pastica se ha llevado. Disculpa a mis modales. Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high. That's plain to see. Got the distinct impression the two of you... What's one like you want from one like... Vale, esto no lleva a ninguna parte. ¿Hay algún otro episodio con el que pueda hablar? No, venga, necesito encontrar la casa de Maximilian. Right. Let's dispense with the niceties. Ah, saco. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to... I ask you, where did you... Whoa, come on Y luego a now. ver si te voy a pegar. Vale, aquí va a haber pelea, Olgier von Everett, le voy a decir. From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? Le voy a decir porque It si no igual does. empezamos a pelear. Guards, Ah, pues igual... escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand. Honestly, he asked a question. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, No, a ver, but... normal, sí. Es tu negocio. No reason to trouble the guards, Horst. I don't recall giving you a choice in the matter. Ey, Kick his... ey. A ver si voy a empezar a pelear. Si no le hubiese dicho el nombre de Olgier von Everett, hubiésemos peleado aquí con los guardias. Que a ver, no estaría mal, pero bueno, mejor marchar tranquilitos y no meterán a nadie. Y nosotros vale. Your swords, master. Law says... Law don't say when, though. Ey. So we'll do it, aye. Gathering place for the... Cuando queráis, a pelear. Come on, lads. Claro. Bugger's going down! Que soy el campeón de las peleas de aquí de Novigrad, de Osep, de todos lados. Soy el campeón. O sea que... Vaya, va. 1-1 y sin problema. Come on! No, tranquilo. Pasa que me está marcando el objetivo de atrás. Lo pateo a este ahora. Cargo a tu colega, a tu casa. Y ahora me quedas tú. Y 1 para 1 no me ganas, porque me gana a todo el mundo de aquí. No es que, a ver. Te voy a dar las espadas, le puedes meter una paliza. Pues ahora me das las espadas.
Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Sí, Law creo que no. doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. Es que es la leche de Geraldo. Usa las mismas palabras que ellos le dijeron, pero para devolverse. Sword or no sword, a witcher brings gore. Not in the mood for your peasant wisdom. If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need O sea, any partners. sabe algo de la casa de Borsoli, seguro. No chance you'll lay your hands on Max Borsoli's house alone. ¿Quieres que puedes ayudarme a saber cómo sabes que estoy buscando esa casa? How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist. Don't like that. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you. No, lo que pasa es que él también quiere entrar en esa cámara acorazada, ¿sabéis? O sea, él tiene el mismo interés que yo por entrar en esa cámara. Nosotros para los papeles y él será para otra cosa. O sea, ¿para qué? Exactamente. Vale, vamos a mirar un momento lo que hemos comprado. Mira, mira. Estas gafas yo creo que me las puedo equipar. Sí, tío. Pues va, gafas. Lo siento, gorrito. Lo siento, gorrito, pero las gafas... Las gafas quedan de malote, chaval. Quedan como de alguien inteligente, tío. Parecemos el Nas este que echa las alas, ¿sí sabéis? Tal cual. Vale, esto deberíamos poder... Vale, objeto necesario para cumplir una misión. Pero esto supone que lo podríamos tirar, romper, ¿no? Un momento vamos a dejar ahí. Porque claro, mira esto, papá. Mirad esto. Mirad esto. Que Geraldo ahora porque no tiene barba, pero mirad, tiene una cara de tener un descapotable, una casa en Miami y... Mira el estilazo que tiene, chaval. No digo más, pero el Geraldo se sale. Me llega a conocer así la SANY y no tengo ni que hablar con ella, o sea... Me la llevaría al catre, pero al instante cero. Este estilazo que me acabo de gastar. Han sido 350 coronas bien invertidas, la verdad. Merecido todo el oro que he pagado. Estoy aún disgustado por no poder comprar el cuadro, porque podría haber comprado el cuadro y revenderlo por mucho más dinero. Pero al final íbamos a empujar mucho dinero por un cuadro entre mi amigo y yo. ¿Sabes? Si es en plan para fastidiar a otra gente, sí que pujas, ¿sabes? En plan de no conozco a ese tío, pero quiero que gaste, porque al final el tema de las pujas está un poco también en eso, ¿no? En saber picar el precio para arriba para que tus contrincantes como que gasten dinero y entonces pues van a poder pues quedarse con menos dinero que tú para las siguientes apuestas que vengan. Y a lo mejor las apuestas siguientes son mucho mejores. Pero claro. ¿Este jabalí? Pero tío, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa en este DLC con los jabalíes, tío? ¿Qué pasa? A ver. Tías, cómo me acaba de atacar el muy cerdo. Ven aquí, guarro. Ya, por Dios, me quita todo el escudo de un golpe, chaval. Esto... Tío, pero no te he tocado, ven aquí. Aquí, cerdo. Me gusta maltratar animales, pero tú no eres un animal, tú eres un cerdo, ven aquí. Cerdo. Casa. Bolt between its ribs. It was being hunted. Something went horribly wrong, though. Tracks are clear, leading to the woods. Es donde tengo que ir, supongo. Entonces eso, que para quitarle dinero a otras personas yo pues firmaría, estaría guay. Pero claro, para quitarle dinero a un amigo pues se queda ese cuadro y ya está. Al final nos íbamos a inflar los dos el precio hasta que él no quisiera pagar más o no pudiese pagar más y estuviese yo. Aunque él realmente, si vamos a ser sinceros, tiene un banco, vamos, dinero le sobra. Lo que pasa es que el juego pues determinaría un precio y diría pues mira, hasta aquí llega y ya está. This little piggy ate raw and steaming human flesh. Carta del cazador. Bert, siento muchísimo que ni las ostras, ni los espárragos, ni siquiera el jengibre sirvieran de ayuda para tu desgraciado infortunio.
Dale mi pollo a tu esposa. Lo único que se me ocurre es probar con colmillo de jabalí molido, pero no me queda nada, ya que han esquimado los jabalíes de por aquí. He oído hablar de uno que ronda por los bosques cerca de mi cabaña. Me dicen que es una bestia monstruosa que ya ha acabado con la vida de unos cuantos cazadores. Así que será mejor mantenerse alejado, pero haz lo que creas que debes hacer. ¿Cuánto vamos? O sea, que lo hizo como para ayudar a... a la mujer de un compañero. A robar esta planta. Vale. Pues vamos a la cabaña del herborista y vamos a decirle... Ah, y dile la contraseña. Hostia, pues no me acuerdo la contraseña, sinceramente. Si viene una contraseña... No me acuerdo, sinceramente. Ay, tu madre. No te lo juego y va a usar y me la lío. Contra estos puedo usar... Para. Contra estos puedo usar Axio. Vale, necesito curarme rápido. No, pero no pongas... Pon Art, Geraldo. No Art, no, perdón, Axia. Pon Axia. Eso es, Axia. Eso es. Si de una puedo matarlo, tío. Vale, cuidado con el del escudito. Más tengo poca vida, Ya va, ven. El siguiente. Que venga el del escudo, porfa, va, el del escudito. Que a ti no te puedo... El del escudo por el medio. A ti te mato fácil, pero el del escudo no. Está pegando el colega. Un bombardazo que me metió. Ah, envenenado estás, pues fastidio. En casa, los dos muertos. Uno envenenado y el otro degollado. Pues anda que no me han hecho daño, Los desgraciados. No me mataron de milagro. Un golpetazo. Vaya, ya no hace falta contraseña, ¿no? Te acabo de salvar la vida. That all you got to say? Qué guapa las gafas, tío. Es que las gafas son... Ojalá poder llevar el gorro y las gafas. Pero estaría guapo llevar las gafas y las cosas. A ver, primero, venga, a ver qué tienes. Déjame ver qué tienes, colega. Igual tienes algo ahí que me puede interesar. A ver, tienes muchos componentes, eso es verdad, pero es que realmente ahora mismo, no sé ni qué componente necesito, y dos, paso de estar gastando dinero al tuntún. Así que... Sinceramente me la vas a sudar bastante y vamos a ir a la misión. No tienes nada que... Ah, bueno, tiene para hacer lo de alquimia. ¿Haces alguna forma de magistral? All I know, I learned from Master Greg. I just want to learn something. Call it what you will. You must sail across the great sea, find the Isle of Ard Skellig. There, in the sacred grove, the learned... Arboleda sagrada. Eso es importante. Está guay, Arboleda sagrada, Vale, un momento. Voy a hacer un poco de alquimia aquí con este hombre. Arboleda sagrada, o sea que... Puede ser interesante. Ya, el relicto mejor lo tengo. Oh, tío, pues puede ser muy interesante lo de... Lo que ha dicho, de la arboleda sagrada en Skellige. Porque ahí a lo mejor si nos enseñan realmente a hacer cositas, podría estar súper guay. Vale, pociones esto no las puedo mejorar porque me faltan... Mira, este vitrol lo podemos hacer. Este lo podemos hacer. Ya no tengo gaviota blanca. Y es que el tema de... Para gaviota blanca nos acaba todo muy rápido, tío. Se me acabó. Vale, y ahora puedo hacer 3 extractos. O puedo hacer aceites. Aceite para ogroide superior. Venga, va. Y ahora extractos puedo seguir haciendo 3. Perfecto. Pues vamos a ver. Arachas, achigrifo, catacán. Voy a hacer extracto de catacán. Aumenta la probabilidad de impactos críticos. Esto me gusta. Vale. Y esto lo puedo hacer porque no se entromete. Perfecto. Vale. Sustancias alquímicas podemos hacer 3. Que supongo que será lo de los mutágenos, claro. Todo mutágenos. No puedo hacer nada más. Vale, me da un poco igual realmente. Vale, pues nada. Vale. He venido por el anuncio. Vale, tiene un anuncio este hombre. A ver el anuncio de qué va. Y pues Hear about the contract. A taker at long last. Stick to the point. Right. Sorry for the chatter. Venga, dale, caña. It's my apprentice, Folcut. Vale. I sent him to the Dead White Wood. You know, the forest near Martin Foy's farm. Let me guess. No ha vuelto, claro. Yes. No, he hasn't. Please,
Vale, está bien, lo buscaré. No promises. ¿Cómo por reconocer? Mediano como yo, pero claro. Pelo claro. Well, it'll have to. Vale, pero puedo hablar contigo y centrarme en... Claro. Wouldn't happen to have... I do. Pues eso, dame extracto de tal. Y después si eso hacemos la misión. Sin fallo. Me estás engañando, ¿no? Voy a bajar aquí abajo. Heraldo, bajamos sin usar las escaleras, ¿prefieres? Estoy tratando de buscar las escaleras. Si no hay manera contigo, hijo de mi vida, bajamos a todo. Aquí está este tipo. Vale, vale, o sea, esa es la contraseña para venir aquí abajo. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. Vale. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Por eso le interesaba entrar. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Es que parece que somos multimillonarios en este mundo, tío. Spent the last year working on it. Lo que cambia a una persona las gafas, Le da como esto. Time to set it in motion. You one I can count on. Bueno, el puñetero amo, tío. Vale, ni siquiera sé cómo te llamas, la casa de tal, ¿sabes qué es? Before we go any further, you even know what Max Borsodi's house is? Es una casa, a lo mejor un proyecto pequeño. Era una pequeña casa. No la casa real, sino la escritura. A lo mejor es una casa hecha, yo qué sé, con palos o así, ¿sabes? Pero bien hecha. Podría ser, no lo sé. ¿Qué quieres sacar de la cámara? Something that was stolen. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. List to take a good while. Esta es muy larga. So I'd rather change. Vale, ni siquiera sé cómo te llamas. Primero cómo te llamas y después sí. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. We've all some stain on our conscience. But we break in. Each take what we need. Try to trick me anyway, anyhow. You won't go anywhere. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me enough... Vale. Sí, vamos a decir que sí, lógicamente. Pero dale. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door. Lo malo es eso, la puerta de la cámara acorazada no parece tan fácil, Parece un plan sólido, pero el romper la cámara, o sea, la puerta tal, bien, pero el abrir o romper la puerta de la cámara acorazada es una cámara acorazada. Es una puerta de juguete, o sea... Parece sólido, pero faltan cositas, seguramente. Sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. Vale, o sea, falta más gente. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault. Safe a demolition specialist. Vale. Hombre, yo prefiero un especialista en abrir cajas. Some promising candidates. All we have to do is select and recruit the best among them. Also your job. Assumed as much given your... Aye, but that's among the details, which you will learn. Vale. No, le doy. Don't really have any other options. As the great son of Nilfgaard. Rather get to work. First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round. We could get noticed. Vale, a ver, para entrar a quién tenemos, para abrir la cámara acorazada, ¿quién tenemos? ¿Qué es eso de diezmar? Vale, primero, ¿qué es eso de diezmar? Supongo que será en plan reducir el número de guardias que va a estar por la noche, pero ¿cómo? I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Comida mal estado, cualquier cosa. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spike the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. Wouldn't want to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick.
See? Mezcla de Brew up limpieza. a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favor. I don't know, cast a spell. Vale. Para abrir esto, es que claro, esto supongo que según cómo hagamos la misión de encontrar a estos supuestos personajes, si haces todo bastante limpio y bien, supongo que conseguirás que trabajen correctamente, pero como hagas algo mal, pues a lo mejor no consigues que el cocinero te ayude y tienes que buscar otra forma, ¿sabéis? O sea, siempre pasa así en este juego. Y en plan, no todo es tan bonito como parece, sino que si lo haces bien sí, pero por ejemplo, si en vez de pagarle porque no tienes dinero, o en vez de hacer algo porque no tienes, le pegas una paliza, pues igual ya tienes que hacerlo por tu propia cuenta, o hablar con otro que no lo va a hacer tan bien y se va a complicar el plan. O sea que va a ser complicado hacerlo todo 10 de 10. Vale, para abrir la cámara, ¿quién? Alright, opening the... Let's start with the fact that one of them, Casimir Bassi, native of Mahakam, explosiones controladas. specialist in controlled explosions. De explosiones controladas. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch A mí me of gustaría más salt. que hablaran, que la abrieran en sigilo, pero Bolt door tiene for que hacer him una should be explosión. a cinch. Es que The todo el mundo problem se da is, cuenta de eso. Casimir apparently hung up his detonators some time ago. Se casó, ha He tenido married, hijos. sired some littler one. Any options? A ver qué otras opciones me das. Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know Qué the loco, man. chaval. Slew an archgriffin for him. Hans or the beast? Ambos. Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Es que veis, aquí es donde entran los detalles. Es que está súper guapo que hagan. A mí, sinceramente, me encanta que hagan esto, tío. Tienes dos opciones. Una, o vas a hablar súper fácil con un señor, tratar de convencerlo para que venga a poner explosivos, lo que posiblemente funcione, pero va a hacer mucho ruido. O yo me imagino que hará mucho ruido. Aunque sea una explosión controlada, se va a escuchar el ruido. Y por otra parte tenemos a un experto en abrir cajas fuertes con su ganzúas o su material sin hacer ruido tranquilamente, pero no te lo ponen fácil, que no es ir a hablar con él y decirle y acepte, sino que tienes que rescatarlo de la celda, o sea, y pues que realmente funcione, porque una cosa a lo mejor es abrir cofres o abrir alguna cosa que otra, pero otra es una cámara acorazada, ¿sabes? O sea, igual el tío no tiene ni idea, es que pueden pasar 1000 historias. Entonces, pues va a estar chulo saber cómo hacer. Yo ya os digo, voy a ir a salvar al otro, voy a rescatar al otro, porque prefiero hacerlo en sigilo que liarla. Precisely why my favourites Eveline Gallo. Vale, Evelyn The Gallo, circus un artista artist conocido. known better as the Ermine. La comadreja. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenfurt. Her specialities: rhythmic gymnastics, tightrope walking. Breaking and entering. Not saltó así officially, no, como- but I've compared the que era al agua route ni her nada. troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. Qué But guapa if esta she's misión, tío. reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef Maravilla. Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face. Doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cop from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-mounts a climber. Que lo del gallo tampoco creo que sea Word has muy, it muy he's holed up importante, in pero bueno. Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked A ver, dangerous. los dos son guays, pero hay que mirar. All right, I'm off. Gotta... As do I. Get... What then? Y pues empezaremos el plan, ¿no? We'll bug a horse up, down and sideways. Yo ahora empiezo a dudar si este tío realmente quiere conseguir algo de la cámara acorazada o lo que quiere es fastidiar al Horst este por algo que le habrá hecho, ¿sabéis? Ya dudo. O sea, yo al principio pensé que sí que quería hacer algo en plan de... Pues que quiera robar algo. Dios, lo que tienes aquí, colega. Madre de Dios, pero tú has visto todo lo que tienes. En mi caso lo habías prestado. Todo esto, chaval. Y hay un cofre ahí. Que es todo de... Armadura de luna nueva, botas de luna nueva. O sea, esto lo podríamos poner para... Esto que acabamos de robar, podríamos ponerlo para la misión, ¿eh? Estaría guapo ir todos en plan de negro, súper infiltrados. Lo vamos a poner, ¿eh? No es obligatorio, lógicamente. Pero me apetece usar así esas cosillas, tío. Va a estar guapo.
Vale, el plano que tampoco me va a decir gran cosa. Podemos ir en plan como va vestido él para la misión, la verdad. Estaría guapo. Y así como oscurito de negro. Obviamente llevar las espadas, por lo que pueda pasar, pero ir así oscuritos y protegidos, ¿sabes? Tapadines. Mola, mola, mola. Vale. Pues ahora porque ya son las 12 ya tengo que dejarlo, que me tengo que marchar en nada para trabajar. Pero cuando vuelva la noche, si no estoy muy cansado y eso, pues podríamos seguir dándole. Si no, pues al día siguiente, supongo. Porque, claro, voy a llegar tarde de trabajar. A la 1 de la mañana termino la faena, que me toca cierre. Y supongo que llegaré a casa a 1:15, así. Me ducho y cenaré algo, supongo, y listo. Supongo. Vale. A ver, misiones que tenemos aquí principales. Tenemos, ve a la casa donde se esconde Hugo Hoff. Convence a Evelyn Gallo de que participe en el robo. Vale. La Evelyn Gallo es la que me interesa un montón. Vale. Prepara una mezcla purificadora que evita los soldados redaneos. Esto lo tengo que hacer también. Primero seguramente haremos esta, lo de preparar la mezcla. Esto es la misión principal. Ve al campamento de los mercenarios y habla con Quinto. Convence a Casimir de que participe en el robo. Vale. Un ladrón de cajas fuertes puede abrirlas con sigilo. Pueden ser reducidas a ceniza por un experto en demoliciones. El inigualable maestro del primer método era Quinto. El mejor ladrón de cajas fuertes al norte del Yaruga. El especialista adecuado para el segundo era Casimir Basi. Vale. Un enano procedente en Mahakam. No, yo prefiero al primero, a Quinto. Claro. Vamos a hacer, claro. Después vamos a hacer la de Quinto. O sea, voy a hablar con Quinto, no voy a ir a Casimir. Porque Casimir es enano y es el que con las bombas va a destruir todo. Yo prefiero que lo haga sigiloso. Entonces vamos a ir a tratar de liberar a Quinto. Pero primero vamos a empezar por esto, seguramente. Por la mezcla. Y después tenemos aquí misiones secundarias, que es visita al encantador, infórmate sobre su oficio, que tengo que hacerlo. Usa tus sentidos de brujo para encontrar el rastro de Folkert en el bosque de Muerto. Que esto también se puede hacer sin problema. Y por lo demás, pues ya tenemos todo prácticamente. Ya sabéis, si la he echado. Encuentra a alguien que hable Firi. Esta también la tenemos que hacer. Vale, vale, poco a poco. O sea, no me rayo. Vamos súper guay. Tranquilitos. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Están siendo realmente unos DLC súper guays. Y además me estoy dando cuenta de que... O sea, me estoy dando cuenta de que el DLC está chulo y no está fallando el juego. Con lo cual yo... Perfecto. Esto es lo que tenemos que hacer. Voy a hacer otro por si acaso, pero creo que con uno ya me llegaba. Vale, los sitios de grupo para escuchar la conversación. Vale, viaje rápido. Y nos quedamos aquí. Y así cuando venga la noche ya aparecemos directos aquí y podremos continuar. Pero ahora ya me tengo que dejar porque me tengo que marchar a trabajar. Porque trabajo de 1 a 4. Trabajo de 1 a 4. Vengo a casa, porque pues hasta las 8:30 creo no entro. Pero vuelvo a casa porque tengo que tratar de ir al supermercado. Tarea sencilla, lógicamente. Pero la parte dura viene cuando tengo que hacer el trabajo de natación. Entonces así que me va a fastidiar bastante. Pero bueno, es que no me queda otra, ¿sabéis? Es algo que sí o sí tengo que hacerlo porque es un trabajo que tengo que entregar para domingo. Y aún encima lo tengo que entregar con un compañero de clase, ¿sabéis? No es simplemente mi trabajo. Me va a fastidiar bastante. Es mi trabajo y parte del compañero de clase, ¿no? Entonces mi compañero de clase va a hacer una parte y yo voy a hacer otra parte. Y consta de 2 sesiones de natación que hemos elegido estilo crawl, que es estilo de natación normal de toda la vida, que todo el mundo conoce. Y eso. Y en principio nada más. Pero bueno, eso, a la tarde voy a estar ocupado, pero a la noche cuando esté libre pues posiblemente le demos. Y después otra cosa, porque ya se me había olvidado, pero lo he estado pensando, este mes realmente no he cobrado una barbaridad de dinero, pero sí que os he prometido traer el Hogwarts Legacy, la verdad, y me parecería feo no traerlo. O sea que voy a tratar de hoy, mañana o pasado pues comprarme el Hogwarts Legacy y lo iremos probando y tocando y mirando, ¿vale? O sea que no voy a con prisa ni nada. Voy a tomármelo con calma, voy a tratar de seguir haciendo directos a diario. De hecho, he puesto en el título en plan directo 2, porque eso como que a mí me va a ayudar, ya no por vosotros, sino porque creo que a mí me va a ayudar a tratar de conseguir de que esa racha no se rompa, ¿sabéis? En plan, directo 2, día 2, ¿no? 2 días haciendo directo seguido. Día 3, día 4, ¿sabéis? Voy a tratar de hacer directo pues otra vez, tratando de volver a coger carrerilla y todos los días, aunque sea un ratín. Entonces, eso. De momento el Hogwarts Legacy lo tengo así pendiente, pero creo que sí que lo vamos a traer.
Y ya sabéis, seguimos con el de Witcher, que tenemos el primer DLC, que ya lo estamos no acabando, pero bueno, ya vamos casi cerca de la mitad casi. Y después nos quedaría pues la segunda parte del DLC, que es Blood and Wine, que Blood and Wine también, la verdad que está muy guapa ese DLC, está muy chulo. Ya veréis cómo vamos a encontrar una nueva zona llamada Toussaint, vamos a tener nuestra propia hacienda, va a estar súper guapo. Y una vez terminado ese juego, tenemos pendiente el Immortal Phoenix Rising también, que lo tenemos para la Nintendo Switch, que lo estamos jugando. Y el Hogwarts Legacy se vendrá, la verdad. Porque es un juego que, bueno, llevo ya mirando la serie con ello Juan bastante tiempo. Es un juego bastante chulo, entretenido, bonito de ver, divertido. Tiene otras cosas malas que iremos retocando, pero es contenido que a mí me puede gustar hacer. Y yo soy muy fan de Harry Potter, ¿sabéis? No soy mega fan de que me he leído los libros y me he visto las películas, solo me he visto las películas. Pero sí que me las he visto muchas veces y soy muy fanático de Harry Potter. Entonces traeremos Hogwarts Legacy posiblemente al canal. Así que nada, gente, ha sido un placer estar hoy con vosotros, pues la verdad, como todas las mañanas que puedo. Segundo día haciendo directo, espero seguir pudiendo completar más cosas con vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien y que disfrutéis de los directos que se me quedan ahí resubidos. Y nada más que deciros, que lo paséis bien, que tengáis un bonito fin de semana y nos vemos en el próximo directo. Beso enorme, chao, chao.